en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, asegura un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También recordá que IB Servicios realiza limpiezas de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. No es miércoles, sino que es en este día miércoles. Día del jubilado, 20 de septiembre. ¿Verdad? Quedó pendiente algo que nos ibas a comentar, una propuesta, una invitación para este día tan especial, ¿no? Sí, exactamente. Nos habían remitido un flyer de las quintas Olimpiadas Juveniles de la Mejor Edad. La mejor edad, mirá qué bueno. Así se llama. Ya no falta mucho para saber de si es así o no. Sí, yo ya quiero saber. Yo también, olvídate. Exacto. Quintas Olimpiadas Juveniles de la Mejor Edad. El acto de apertura, miércoles 20 de septiembre a las 14 horas. Ajá, ¿En dónde es acá? En el gimnasio Lucho Fernández. Zapiola al fondo, bien, como le decimos sí. nosotros. Zapiola al fondo. Bueno. Aunque ahora la Zapiola al fondo ya queda ya en la Maradona, la verdadera Zapiola al fondo. Ah, claro, o sea, Zapiola al fondo desde hace poco, la más antigua. Lo otro es más reciente. Claro, más contemporáneo. Zapiola al fondo es allá en la Maradona. Zapiola y Balbín. Donde van a pavimentar esa al fondo. Claro, tenés razón. Para el faro. Bueno, en el Lucho Fernández, todo el mundo lo conoce, Barrio Evita. Bueno, va a haber propuesta. ¿Va a haber baile no? Lo podemos sacar por las fotos que acompañan el flyer, porque no tiene mayores detalles. Así que acá tiene gente bailando, así que va a haber carrete. Gente jugando a, no sé si es al buraco. A ver. Me parece que es al buraco, tiene toda la pinta de ser al buraco. Después algún paseo, tipo visita guiada. También gente jugando al Newcom. Así que va a haber de todo hoy. Quintas Olimpiadas Juveniles de la Mejor Edad. 20 de septiembre, 2 de la tarde, Lucho Fernández. Y allí celebran el día de la jubilada y de el jubilado. Perfecto. A la tarde seguramente vamos a estar haciendo alguna cobertura, ¿no? Sí, seguramente. Compartiendo ese momento. ¿Lo organiza la Municipalidad de Río Gallegos? Sí, ¿no? Está organizado por la Municipalidad, también el Consejo Municipal del Adulto Mayor y algunos centros de jubilados también participan. Perfecto. Bueno, chicos, ¿cómo viene la mañana? Veo que viene, sé que venía cargadita. La agenda, la propuesta para arriba al día. Tenemos variaditos, sí. Sí, vamos a tomar los testimonios de los diputados ayer en el debate por ganancias. Ahora también hay movimiento acá cerca en la zona de los juzgados, porque nosotros venimos siguiendo, de hecho está en Nuevo Día, un caso de abuso sexual que se dio dentro del centro de salud mental. Sí. Y los compañeros de este enfermero que está detenido y procesado están allí acompañados del doctor Treutich, si no me equivoco, pidiendo la liberación y que la justicia investigue como corresponde. Dicen que, de hecho, ellos dicen que la jueza Quintana ni siquiera leyó el expediente. A nosotros nos dijo el doctor Arela ya ayer acá en el estudio
que las pruebas son contundentes, que hubo cámara Gesell y que es contundente. Así que es una historia sumamente delicada y que acá debe ponerse blanco sobre negro también porque sucedió en un ámbito público, ¿no? En una repartición pública que tiene alta circulación y que atraviesa además no sé si es un periodo de crisis o es crisis lo que conforma parte de su día. Ya de por sí conviven con crisis, ¿no? Con las personas en crisis, pero el sistema de salud mental en la provincia de Santa Cruz, no solamente lo voy a decir en Río Gallegos, porque en Río Gallegos tenemos un centro asistencial. Sí, en otro en el resto de la provincia creo que salvo el SAMIC no hay. Seguirá abierto, obviamente, seguirá teniendo gente y por eso es que se tiene que aclarar lo que sucedió ahí, porque en este caso yo entiendo muchas veces, igual que allegados a los victimarios creen en el testimonio del victimario que dice no, yo no fui, hasta que después se demuestra lo contrario, ¿no? Pero esta situación está sucediendo ahora, de hecho nos escribían recién. Los compañeros están reclamando. Sí, junto con el abogado. Yo consultaba a gente que trabaja allí y me dijeron, la verdad es que pasa mucha gente, el caso de esta persona es muy particular porque además tiene un retraso madurativo y una vida durísima, ha transitado, a la cual se le suma esta situación, pero yo no pongo las manos en el fuego por nadie, me dijeron. Yo conozco a la persona, a ambos, a víctima y victimario, pero no puedo dar fe de si esto sucedió o no. Recién en cámara Gesell no hay mucho más que discutir. Claro, exactamente. Hay una nota en el Nuevo Día sobre la nota que le hicieron ayer, la entrevista que le hicieron al doctor Cristian Arel ayer. Aquí muy completita, y bueno, por acá lo había leído que tenía la guarda también de este menor, tenía la... Sí, la guarda momentánea porque permanecía internado en el centro de salud mental y era una de las personas que estaba a su cuidado, digamos. Claro, dijo, este hombre está procesado con prisión preventiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal y el agravante de tener la guarda de este joven. Hubo cámara Gesell y Arel, es un abogado muy serio que tenemos en la sociedad, y no dijo que aún no puede dar más detalles, pero que hay sobradas pruebas de lo que pasó. Evidentemente sabe más de lo que puede decir. Claro, exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado en el caso de los trabajadores o los compañeros de salir a defender a alguien que está en pleno proceso de juicio, ¿no? Porque después tenemos antecedentes, ¿no? De lo que pasó con Emilio Maldonado, con funcionarios del municipio saliendo a defenderlo cuando después terminó siendo condenado por... En este caso creo que solamente pudiera defenderlo alguien que compartiera el turno con él y que dijera, estuvimos juntos todo el tiempo, no pasó nada. Pero a ver, yo me comuniqué con estas personas, ellos tomaron contacto conmigo después de las 10 de la noche con un grado de indignación importante, pero yo entiendo que muchas veces es esto, es creerle a un victimario. Bueno, pasó en un caso de Jardín Medalla Milagrosa, recuerdan ustedes, con Subirá, que fue condenado creo que en 2 ocasiones, y que su mujer peregrinaba por la justicia, impulsando defendiendo a su esposo y además comprobando que era fue condenado, tuvo 2 juicios y dos condenados por el mismo, por distintos hechos, ¿no? De similares características. Exactamente, por distintos hechos de similares características. Así que y además nosotros también nos basamos en la credibilidad que tiene para con nosotros el doctor Arel, ¿no? Que creo que de todos los casos que hemos tratado aquí de esta índole, todos han terminado en condenas con los acusados. Condenas significativas. Y él dice que cada vez que llega a una instancia como esta de plantearlo tan públicamente es porque es irrefutable. Es contundente. Claro, no hay margen. Y esto que vos decís, Fer, nosotros lo tenemos que tener también como un ABC. Si hay una cámara Gesell que está asegurando una situación, no hay más dudas. Claro. No hay más dudas. Sí. Es como un análisis. Aparte fue ¿no? abuso sexual con acceso carnal confirmado. No fue un manoseo simple de última, ponerle que lo podés discutir, que no sé. Acá está todo... Es más difícil de comprobar. Claro, acá está todo recontra probado, aparentemente.
Tremendo hablar de estos casos, tremendo lo que ha sucedido, más que hablarlo, ¿no? Porque uno lo habla y lo tiene que hablar con absoluta cautela y respeto, pero lo cierto es que sucedió y como bien lo remarcaba Juli, sucedió en un ámbito público. Sí. Además, Un centro de salud que depende del hospital, que depende del Ministerio de Salud y que depende del gobierno y que nadie dijo nada. Exactamente. Quería traer a este momento del pase una situación, cambiando de tema, que conocimos ayer, al menos en lo personal, anoche, a través de un video, de una nota que le hizo el colega Juan Carlos Silva de Infomedia 24 al intendente de la ciudad, al intendente Grasso. Evidentemente la nota fue en la presentación que viene haciendo el intendente Grasso de sus distintos candidatos a concejales. Viste que nosotros mencionábamos que va haciendo 2 por noche. El otro día, anteayer, se dio con algunos candidatos. Ayer mencionábamos a la mañana que iba a hacer lo propio con otros 2 candidatos. Y el colega Juan Carlos Silva de Infomedia lo aborda al intendente sobre después del acto, y bueno, le hace algunas preguntas que comienza, al menos el video que vemos, le pregunta cómo se sobrelleva, digamos, los resultados que no fueron los que esperaba Grasso, evidentemente, el 13 de agosto. Y bueno, y después la otra pregunta está referenciada a uno de los puntos que más se le critica a la gestión del intendente Grasso. Lo hemos dicho 1000 veces, reiteradas veces, que uno de los puntos flacos de su gestión pasa por la falta de transparencia, ¿no? Exactamente, por la rendición de cuentas, por los números y demás. Algo que debería ser natural. No sé por qué le cuesta tanto, y por qué le molesta tanto que le pregunten. Bueno, claro, ahí. Y el intendente vuelve a negar que esto sea así. Pero, digamos, más allá de eso, de su respuesta, la forma. Nuevamente, el intendente muestra su enojo y cómo lo saca evidentemente de quicio que le pregunten por las cuentas, por los números, por la falta de información, por la falta de respuesta de su gestión en cuanto al manejo de información pública. Y uno puede ver la nota, escuchar la nota que le hace el colega Juan Carlos Silva, y cómo el intendente empieza a enojarse, a subir la temperatura, y lo empieza a acusar al colega, molesto, ya casi te diría furioso, lo empieza a acusar de estar armando, digamos, o queriendo llevar la conversación, y lo ponen en un mismo lugar, a él y a la oposición, digamos, política, ¿no? Y esto que hace el intendente, lamentablemente, no es la primera vez. A mí me pasó en un par de oportunidades, que ante una pregunta común y corriente, el intendente responde de esa manera y te ataca y te endilga responsabilidades y te pone en un lugar político, porque se molesta y se enoja y no le gusta que le preguntes. Te hace desconfiar más. ¿Por qué se molesta cuando le preguntas que blanquee los números? ¿Por qué te molestas? A ver, es plata de todo el pueblo que vos la estás administrando. Sí, la conducta de alguien que... No debería molestarte, todo lo contrario. ¿Por qué te molesta de decir que eso lo instala la oposición? Y ustedes, como le dijo Juan Carlos Silva ayer, ustedes, los periodistas, tratan de instalar eso. Sí. Hay que decir, primero que nada, no les obliga, Juan Carlos Silva trabaja casi solo y todo el día, nos escucha, sé que nos escucha, así que le mandamos un abrazo también, porque yo lo veo sus camionetitas yendo y viniendo de acá para allá, y él tiene la cámara con una mano y pone el micrófono con la otra y piensa las preguntas, un tipo que más allá de que estén más cerca o no, hay que reconocer que labura
Muchos años, es uno de los más viejos, digamos, ¿no? Sí, y aparte que siempre no tiene la maña de otras personas que te choca, te empuja o no te quiere dar lugar. Yo que desde que empecé acá, creo que la única persona que me he encontrado en la calle, o de las pocas personas en realidad, no la única, que te da una mano y te da lugar y demás. Y la otra, mala estrategia política de Grasso, porque en 4 años, si el único señalamiento significativo que pueda llegar a tener su gestión es ese, y no lo saben sobrellevar, porque es algo dibujable, e incluso es algo dibujable en las cuentas, que es una cosa a la que nosotros improbablemente tengamos acceso, pero es algo mucho más dibujable en lo discursivo. Si vos obviamente tenés que tratar de armar un cuentito consistente, ¿no? Pero decir, nosotros tenemos tanto, gastamos tanto en la calle 13, gastamos tanto en la calle 22. O sea, hay obras como para decir, tal cual. Para justificar. Si vos me decís, estás de brazos cruzados, no pasa nada, y te acuso de que te estás robando algo, o de que no sos transparente, y no me vas a poder justificar, porque me vas a decir, no, cambiamos una luminaria. Pero en cambio la gestión municipal esta tiene la posibilidad, aunque sea en lo discursivo, de salir airoso de ese brete. Sin embargo, el enojo es un síntoma, me da la sensación. Igual, por ejemplo, quería acotar, es una cuestión de temperamento a veces igual, porque le preguntamos, ¿te acordás? A él y a Robles, igual que a Robles un montón de veces también le preguntamos, y sale, ¿viste? No, le presentamos en el consejo, sin enojarse te tiene un chamuco. Y de hecho, Fati Oliva fue la semana pasada, creo, o el fin de semana, con Pedro Boja, me parece, a la Secretaría de Hacienda, le pidieron todos los números y se lo mostró. Entonces, y Fati Oliva lo dijo después, no sé, no sé qué dijo, que sí dijo que desde el 2022 no hacen una rendición ejecutiva, algo por el estilo, pero no salió a denunciar. Claro. Nos encontramos con una catástrofe. Hablamos con Fati Oliva el lunes, fue, ¿no? O la semana pasada. O el viernes, la semana pasada. Y salió bastante conforme de lo que le mostró Robles. Entonces, claro, sí, pero lo pone furioso que le preguntes. Sí, le enoja la pregunta. Y enseguida te vincula con la oposición y te ataca y te denota. Sí, cuando debería ser algo natural y algo normal. O sea. No se da cuenta y además, no sé si nadie de su círculo lo asesora, que el que peor queda es él mismo. Claro. Sí, lo que pasa es que también en su entorno hay quienes abonan a esta teoría o a esta mirada, ¿no? De por ahí que están en contra nuestro ustedes, el periodismo, bla. Y bueno, la verdad es que ni en contra ni a favor, digamos, es tratar de mostrar y de contar las cosas que uno va sabiendo, se va enterando, pero ni en contra ni a favor. Claro. Él, y como digo, muchos de su círculo que después son los que andan compartiendo estado en WhatsApp, la oposición, bla, 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 haciéndose los cocoritos a veces, pero cuando tienen que responder, digo, con firmeza, no enojándose, no lo hacen, se terminan enojando y desvirtuando la situación. No, es la verdad es que fue horrible el momento. Escucharlo, no sé si, Brian, tenemos posibilidad de escuchar, aunque sea un pedazo de lo que fue la sacada del intendente Pablo Grasso. Con la misma fuerza, con el mismo empuje como lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. En esta campaña está un poco marcada por distintos candidatos opositores que también están intentando llegar a la intendencia por muchas denuncias, por falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos de su intendencia. ¿Qué tiene para decir al respecto? Nosotros rendimos al Consejo Deliberante y rendimos a Tribunal de Cuentas. Esos tienen que hablar de propuestas, bueno, para que así cuando vos preguntás estas cosas se puedan preguntar de proyectos y de propuestas. Como son repeticiones de los candidatos y que los llevan los periodistas, se lleva de esta forma, digamos, ¿no? A poder explicar algo que es natural y lógico de que las cosas se tienen que hacer como corresponde en el marco de la ley. Rendir las cuentas al Consejo Deliberante, rendir las cuentas al Tribunal de Cuentas como lo hemos hecho y como lo venimos haciendo. Después son todos posicionamientos políticos y hablar de esto para no hablar de lo que realmente uno quiere como ciudad.
Después, bueno, cada uno dice lo que tiene que decir y lo que piensa según el armado político que tiene que hacer en cada una de las apreciaciones que tiene para la ciudad. Pero nosotros no solo es que llevamos esto al conocimiento de la comunidad, sino que son denuncias que están, de hecho, llevadas por parte de, en el caso, por ejemplo, del concejal Pedro Muñoz. ¿A dónde está? Sobre la obra pública, en la justicia. Y bueno, pero la justicia tiene que dictaminar. Vos estás opinando, yo no. Yo no estoy opinando, yo le estoy preguntando sobre los hechos concretos de no pongan la culpa o la carga en el periodista, sino en el hecho en sí. Yo le hablo sobre los hechos. Lo que vos me estás preguntando a mí, se lo preguntaste a ellos y que te lo contesté. Se lo pregunté a ellos. Por eso tenés que ir a preguntar a la justicia porque no avanzó la causa, porque nosotros están denunciados ellos también con respecto al manejo de las denuncias en forma mediática y otra cuestión judicial. Es la justicia que tiene que accionar y la verdad que hablar de esto en el medio de una campaña política donde realmente lo instalan la oposición y ustedes es otra cosa que no tiene absolutamente... No, pero usted, ¿por qué dice ustedes? O sea, es un... Por saber, lo está dando por hecho. No, yo no lo di por hecho, le dije que están hechas las denuncias y que cuál es su reflexión al respecto de este tipo de cuestiones que no se pueden, o sea, está bien, nosotros hemos mostrado la obra pública, reconocemos la obra pública, pero también tenemos que mostrar la otra campaña, las otras cosas que suceden. Las denuncias son concretas, las han hecho los concejal Roquel, el concejal... Son concretas, son denuncias que van a la justicia, que la justicia le quiere dictaminar. No es concreta. No metimos opinión nosotros sobre ella, le preguntamos a usted lo que estoy haciendo, intendente. Yo le agradezco mucho tu pregunta. Pero bueno, en realidad vos estás llevándolo para otro lado, que a mí no me interesa discutirlo, porque es lo que yo hablo es lo que yo ejecuto en cada uno de los momentos, en forma transparente, en forma leal y en forma responsable, como lo he hecho a lo largo de toda mi vida. Si hay algo que está mal hecho, lo va a dictaminar la justicia y la denuncia que presente en cada lado. Y punto final. Ahora, todo lo que vos llevás para adelante, una apreciación, una instalación tuya mediática para que lo puedas transmitir de una forma distinta. Ya te lo planteé y te lo respondí anteriormente, me lo seguís diciendo y me lo seguís punzando. Y es una pena de donde no podamos mostrar todo lo bueno que tenemos para poder proponerle a la ciudad, que son candidatos transparentes, candidatos honestos, con responsabilidad, con manejo de la cosa pública de toda mi vida, a los 47 años, donde todo fue denuncia mediática, donde termina en el saco roto, donde después nosotros vemos de para que fijen domicilio y poder después ir por la contra de la denuncia que hicieron mala vida para poder hacer, porque la política es otra cosa, la política es resolver el problema que tiene la gente, la política es trabajar en forma transparente y honesta, y están los órganos de control que se tienen que realizar, que es el Consejo Deliberante que rendimos durante todos los tiempos con resoluciones, el manejo de la cosa pública y el Tribunal de Cuentas. Se terminó. ¿Va a hacer contradenuncia usted entonces? No, ya están hechas eso, pero eso ahí está el legal y técnico que lo tenés que trabajar con ellos. Yo te hablo de política, no de justicia. La justicia la habla de la justicia, yo te hablo de política. Cómo llevamos adelante cada uno de los procesos, cómo transformamos cada una de las realidades, cómo nosotros trajimos la línea de colectivo, cómo estamos haciendo la obra pública, quiénes son las obras públicas, dónde están los carteles. Ahí están los carteles de quiénes son los que hacen la obra pública. Ahí están las licitaciones a la vista de cómo son las licitaciones. Ahora nosotros tenemos más licitaciones. Los carteles no están. Yo he recorrido la obra pública, he estado y no. Están, y vos después fíjate cuáles son las que no están y hacer las presentaciones porque marcan el trabajo que se van haciendo. Por eso te digo, vos tenés un posicionamiento y lo respeto. Yo tengo otro y me tenés que respetar. Y en ese camino yo no tengo un posicionamiento. Yo le estoy haciendo una nota, usted me dice que yo quiero llevar la nota para un lado. ¿Para dónde quiere llevar la nota usted? ¿Usted quiere hacer la nota como usted quiere? La hacemos como usted quiere. No, yo quiero que hacer una nota sobre el acto que nosotros realizamos. Ya lo hice y lo voy a hacer y le voy a hacer nota a los candidatos, pero eso es mi trabajo. Bueno, eso decido yo. Veo que vos estás en una encrucijada. No estoy en ninguna encrucijada. No puedes salir. Yo te agradezco mucho la nota, espero que le vaya bien, que sea los mejores de los éxitos. Yo voy a seguir trabajando como lo hemos hecho siempre, con la transparencia, con la honestidad que me caracterizó durante toda la vida, y lo que piensa distinto es que vayan a lo que tengan que hacer. Yo me brindo a mi ciudad como lo hemos hecho siempre, vivo acá durante toda mi vida, está a la vista todo lo que hemos realizado y está a la vista de cómo nosotros hacemos el manejo de la cosa pública, como tiene que ser y con las herramientas que te brinda el Estado y que te brinda la política, pero lo más importante, siempre en el marco de la ley. Por eso les quiero agradecer absolutamente a todos los que trabajan a mi lado, los que son funcionarios míos, los que son trabajadores míos, pero lo más importante, a mi ciudad, que siempre me ha acompañado durante mucho tiempo. Un beso a todos y que les vaya muy bien. Gracias. ¿Vos te escuchás esto y decís, ¿de qué lo acusó Juan Carlos Silva? Nada, le hizo una pregunta sobre algo. Eso es lo que molesta, Claro. de la pregunta. ¿Qué le preguntó? Gente acostumbrada a que no. le tiren centros, se molestan con una No, pregunta. y él se ve que, claro, él quiere hablar de lo que él quiere en realidad. Entonces cuando lo sacas un Claro. poquitito, no. Se lo dijo. Sí, yo quiero hablar de... Del acto. Perdón, yo quiero hablar de otra cosa. Está mal. Y el político también tiene que ser transparente. Mientras más transparente seas, mejor Además para vos. es una O sea, responsabilidad que tiene. Claro,
como los propios concejales tienen la responsabilidad, son el ente contralor, y quienes tienen que garantizar también el funcionamiento transparente de las arcas del municipio. ¿Por qué? Porque administra recursos de toda una comunidad, ¿no? Y porque por eso se lo elige. Entonces, mínimamente, séme claro en lo que está gastando, lo que sale en las obras, lo que sale en un festival. Insisto, no cuestionamos las prioridades del intendente. Para eso es la máxima autoridad del pueblo, que él decida lo que quiere hacer con esos recursos. Aunque tranquilamente lo podríamos hacer, pero bueno, no se trata de cuestionar los festivales y demás, menos desde este lugar o en este momento, pero sí de blanquear cuánto se gasta en cada una de estas cuestiones, ¿no? ¿Y por qué se enfurece tanto? Y, insisto, verlo enfurecido, furioso, así como lo vimos, hace desconfiar más, o sea, le es contraproducente. Bueno, en ese mismo sentido, el gobernador electo Vidal ya lo expresó claramente, ¿no? En diálogo con los colegas de Mediática, ni bien fue electo, que iba a ir justamente contra la familia Grasso, dijo. Sí. Tanto el intendente como su hermana, que es presidenta del IDU. Sí. Familias de intendentes que se han enriquecido. Se va a terminar eso, dijo, claramente. Haciendo referencia al intendente Ariel Gallegos. Sí, la cuestión ahí es que claramente si va por uno, debe ir por varios en la provincia, ¿no? Ahí déjame enganchar, no sé si vieron unas declaraciones de Leguizamón antes de ayer, que dijo que va a denunciar también, que van a denunciar fuertemente al presidente de la Caja de Servicios Sociales. Sí. Por negociados con hoteles. Sí. Que se suma también a lo que ya dijo de servicios públicos y otro ente que se me está escapando. Pero aparentemente la cuestión viene fuerte cuando haya cambio de gobierno. En este caso al presidente de la Obra Social de Santa Cruz, por los derivados. Negociados con los hoteles en materia de derivados. Es re grave eso también. Y según Leguizamón tiene todas las pruebas, digamos, de eso, de los servicios públicos, de lo del IDU. Así que me parece que los primeros días o la segunda quincena de diciembre, no sé cuánto tardarán en el nuevo gobierno en activar con esto, legal y públicamente, pero los primeros días del gobierno que viene pueden ser tremendamente intensos y puede ser hasta un escándalo. Bueno, bienvenido sea si sirve para clarificar cosas que por lo menos tienen alguna turbiedad, ¿no? Claro. Bienvenido sea, es lo que todos queremos y lo que todos pedimos. Mira cuando hacía referencia a esto que marcaba Juli, creo que lo tenemos ahí para compartirlo, ¿eh? Esto que marcaba Juli, lo que le dijo a un colega sobre algunos intendentes. A ver, lo tenemos, Brian. Intendentes corruptos. No quiero intendentes corruptos. Acá hay intendentes que han manejado miles de millones. Cuando nosotros hablamos de terminar con todo lo que está mal, yo le pido al pueblo que me acompañe a terminar con la deshonestidad de muchos de los municipios. Y en esto no voy a titubear. No voy a titubear. Es una decisión política que tomamos con Fabián Leguizamón y con nuestro equipo de trabajo. De acá para adelante, las cosas se tienen que hacer bien. No quiero intendentes corruptos. Hay muchos intendentes del oficialismo que han recibido miles de millones. Pero además, que se creen tan impunes que el modelo de licitación no es el correcto, que esa licitación después la terminan ganando empresas en donde los familiares son accionistas, son parte de esas empresas. Bueno, esto se termina. Esto le doy mi palabra al pueblo santacruceño que se termina. Vamos a terminar con lo que está mal. Y si la justicia no me acompaña, alguna vez tendrá que rendir la justicia ante el pueblo santacruceño. Bueno, ese era el intendente electo, ¿verdad? Claudio Vidal, clarito. El gobernador electo, Claudio Vidal, clarito, ¿no? Haciendo referencia a todo esto que estamos hablando y que trajo Julia a la mesa, ¿no? Se predica con el ejemplo en este caso.
Uno no puede acusar a uno de tal cosa haciendo lo mismo, así que yo infiero que si van a la carga es justamente porque se encuentran libres de culpa y cargo, ¿no? Sí, tal cual. Juan Carlos Silva, como bien decías vos, una vez más nos estaba escuchando. Un abrazo grande para él. Así que nos manda un abrazo enorme a todo el equipo de la radio y agradece que no hace falta. Nosotros sabemos cómo es, nos ha pasado, así que podemos ser absolutamente empáticos con este tipo de situaciones. Y el otro día se lo decíamos al propio Martín Chávez cuando lo teníamos acá sentado y charlamos de este tema. ¿Y por qué tener que recurrir a la información está en el Tribunal de Cuentas? Y si no está judicializado y que decida la justicia, ¿por qué no lo simplifica un poco más y lo publica? Claro, como ejercicio de gobierno. Claro, tal cual. ¿Y por qué atacar? ¿Por qué enojarse así? Y eso es lo que más ruido me hace. No. Me hace mucho ruido esto de que se pongas tan furioso cuando le preguntas algo tan simple de contestar. Bueno, 9 de la mañana, 49 minutos en la República Argentina. ¿Qué más tenemos? Mira, acaba de llegar un mensaje de Ana, le mandamos un beso grande, también jubilada, y nos manda una imagen que ahora se las voy a compartir, a ver si podemos ponerla en las redes, que es todo un símbolo de la lucha que tuvieron jubilados y jubiladas tanto tiempo aquí en la provincia de Santa Cruz. Es un tacho prendido con pallets, con maderas, con fuego, ¿no? Un tacho de esos que servía para alumbrar, para calefaccionar y que era un símbolo de una lucha que estaba encendida, que protagonizaron durante tanto tiempo jubilados y jubiladas. Y dice Ana, pone al pie de ese tacho ardiendo, ese tacho que acompañó durante tanto tiempo a los jubilados que hicieron un acampe en su momento en las puertas de Casa de Gobierno y luego en la avenida San Martín, a las puertas de la Caja de Previsión Social. Dice, esta imagen nos invita a festejar, porque hubo un tiempo en que se hizo necesario nuestro reclamo, nuestra marcha y alzar la voz. Y muy lejos de abandonar la lucha, hoy sabemos y tenemos presente quienes con inmoralidad, insensibilidad y falta de empatía pretendieron callarnos, sin observar que nos dieron las herramientas del empoderamiento, del valor, la dignidad y la eterna energía para nunca claudicar. Abrazo enorme para todas y todos los jubilados de mi querida tierra santacruceña. El mensaje de en el Día del Jubilado, ¿verdad? Hoy en el Día del Jubilado, exactamente. Bien, ¿nos vamos? Nos faltan 8 minutos y los chicos tienen una agenda por demás extensa. Bueno, nos vamos, comandante. Quiero decir algo. No, les contaba que vamos a hablar, la idea es hablar con el doctor Freddy Sánchez Céspedes por el funcionamiento del resonador. Sí. Después de 8 años, 2 gestiones de gobierno, tenemos un nuevo resonador en la ciudad. Exacto. Vamos a hablar con Carlos Garzón por el paro de ATE y la paritaria central, ¿no? No hubo acuerdo. Y a las 11:30 hablaremos con el doctor Murray, uno de los sorpresivos candidatos a concejal, ¿no? Sí. El hombre que encabeza la lista de la salud de Pablo Grasso, así que es lo que tenemos para hoy, más algunos audios, ¿no? Lo que decía Julián del impuesto a las ganancias. Perfecto. ¿Continúa la paritaria central? ¿Dijo su entrevistada? Sí, a las 15, a las 3 de la tarde, aquí en Avenida Kirchner al 1000, donde funciona un edificio del MEFI, que está el área de contaduría. El MEFI, digo, el Ministerio de Economía, ¿no?
finanzas e infraestructura. Bien, el Canal 9 levantó el paro, finalmente, eso no lo dijimos, sí. después de Qué bueno varias que te acordás. jornadas de protestas, se aceptó el 10% retroactivo a agosto, más 10% a septiembre, el compromiso de volver a sentarse el 19 de octubre y se incorporó un ítem llamado pertenencia. Se incorporó un ítem que no estaba dentro del esquema salarial del trabajador de Canal 9, consiste aproximadamente en un 35% del básico, tomando como referencia un empleado del escalafón provincial de la categoría 17, aproximadamente unos 27.000 pesos en el día de hoy. O sea que logró incorporarse ese ítem a este ofrecimiento y finalmente se cerró. Bueno, de todos modos, Es remunerativo y alcanza a los jubilados también. exactamente. Hay que decir que los trabajadores que están bajo el paraguas de AMA, sea lo que en su momento fue Prensa de Gobierno, Sí. el EU14 y Canal 9, todos deben cobrar ese ítem de pertenencia. Es un ítem que se paga por pertenecer a la agencia de medios. Por una cuestión caprichosa o tal vez de castigo, nunca desde la creación de AMA se le pagó a los trabajadores de Canal 9. Nadie sabe, o sea, sí suponemos por qué no se les pagó. Por una discriminación, porque bueno, Canal 9 ahí cuando te conviene era AMA, cuando no te conviene no era AMA. Exactamente. Por intolerante. Por intolerantes, dijo la gobernadora del año 2015. Ahora lo único que se consiguió es que se pague eso que se tendría que haber pagado desde el inicio de la creación de AMA. Fue lo único que se consiguió. Pero bueno, Que se universalice, digamos, ese bienvenido. ítem. Sí, que se reconozca. En su momento se dijo, no, Canal 9 no le corresponde. No nos corresponde, pero nos mandaron a hacer las camperas y las camperas no dicen Canal 9. Dice AMA, ¿no? Dicen Ah, AMA. sí. Dicen AMA. Tan solo fue un acto de justicia. Ama, ríe, come, Claro, así como vinilo de pared de cocina, ¿viste? así es. Así es. Bueno, nos vamos. Gracias, comandante. Un placer. Gracias, hoy le dimos mucho trabajo, comandante. Mirá que estuvo poniendo los temas temprano de Vilma Palma. Vilma Palma, ¿Eh? 8 y 6 minutos estaba clavando temas clásicos de Vilma Y Palma. más de uno del otro lado estaba ahí. Olvídate, para Pichón que dijo, qué clásico, ¿cuántos temas tienen? Dice. No, yo digo, Sí, es meritorio lo de Vilma Palma porque con esos 5 o 6 temas, sí, clásicos, lograron perpetuarse. Tiene más. No me diga que tienen un repertorio actualizado. Están haciendo giras en Estados Unidos, por el mundo. Así que Bueno, existen esos fenómenos, ¿no? El Villarreal en un momento lo resucitó Alcides. Solamente con Violeta enloquecieron al Club Villarreal, donde jugó Riquelme y demás, y le dieron como un empujoncito nuevamente a la carrera. Y la bomba tucumana, Así también no, tiene. tiene la pollera amarilla. La bomba tucumana es el único tema conocido. Bueno, el El día único. también tuvo unos... No, Lía tiene un poco más. ¿Sí? Lía tiene un poco más. Sí, Lía Son tiene. defensores del día. mira, defender a Lía. Ni te digo Sebastián, no. Ya tenía el traje. No, pero sí es cierto, la No. bomba tucumana, la La pollera bomba amarilla. tucumana no tiene otro éxito que no sea la pollera Aquí amarilla. tiene unos cuantos también. Sopa de caracol. Sí, también. Bueno, varios. Sí. ¿Nos vamos? Bueno, chicos, nos vamos. Continuamos escuchándolos en Arriba el Día. Le mandamos un abrazo grande a Nica, que se recupere, que se mejore, que se cuide. Caris, te seguimos tus transmisiones a través del Facebook del Día gracias. Nueva Día. Seguramente vas a estar en las marchas previstas en este marco de paro convocado por ATE. Y nosotros nos reencontramos mañana, 8 de la mañana, volvemos con la otra gestión. Gracias, abrazo a todos. Chau. Chau, chau. Thank you.
Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos a todos. Está muy mala jornada, realmente. No es un lindo día. ¿Cuándo salimos al aire? ¿Estamos al aire? Siempre tocamos al aire, claro que sí. Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día. ¿Quién anda ahí? Yo Cristina, pelotudo. ¡Saca la mano del carajo! ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Sí, lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. La pobreza, la pobreza. Vos prometiste pobreza cero. Bla, 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 bla. Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia. Yo creo que ustedes no ven la realidad. La gente está muy quejosa. Saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Ya está, ya nos resolvimos. Qué lindo es dar buenas noticias. Es la única persona en el mundo que no pudo esperar semejante barbaridad. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Lo primero que tengo que decir a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. Nada pasa, bobo. Y no me tomes por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Bueno, me parece un maleducado. Y ahí, y vos sos un boludo. Sos boludo y no tenés huevo. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, Ñuble! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro país! Ayer lamentablemente perdió Boca. Disculpame, yo me pongo muy contento cuando pierde Boca. Pasa superior, siempre juega hasta el final. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Desde 3 representa un piedrazo que hace falso monumento, un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga entre el semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo se de ahora, carajo, desde el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro, no me preocupo, te darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello.
solo buscas entretener. Esto es fácil de entender, canta mierda procesada para que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un bicho, si ni con un cacho se rescatan. Son solo unos rapeos que van con respeto y gracia. Ya no me peleo si se nota la distancia. El cordón umbilical que los une con su falacia. Hacia donde voy no sé ni lo pretendo. Bueno, mi paciente no saber qué estoy haciendo. Me gusta ir de loco con el poco, vamos viendo. Que se queden pensando qué carajo estás diciendo. Esta cura no me deja dormir y una duda que no me la saca ni el ichin. Eso que me representa me lo quedo para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Oh, Lord, para el marketing. No receta, sino que está loco. No te salva una pirueta ni esa de arrancar los pétalos. Ni besar el crucifijo ni esa jarra de alcohol. Todos somos hijos del auto boicot. Cómo seducir, qué bien que pones el rostro. Aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro. Ya nos conocemos todo un poco. Si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco, podés poner el lomo pero hasta el toro se canta. Con palabrería ya no alcanza. Todo lo prometido no llena el vacío de una panza. Que chanza, no le sale bien ni cuando tranza. La gente no solo quiere pan, guacho, quiere dignidad y la posibilidad de un rancho. Todos poniendo el pecho y tienen derecho a un cacho, sin tener que revolver la esperanza en algún tacho. Y ahora entiendo cuando te importabas irascible y dijiste que estar tranquilo que es imposible. Que hasta mi rutina tiene que ser consumible. Y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven a tu rey ni una ley ni a... Muy buenos días, te iba a decir, pero es una mañana de mierda, así que de todas formas le vamos a poner onda. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenidos a la continuidad de la mañana en la 100.9. Después de la otra gestión, venimos nosotros, que en este caso tenemos equipo reducido por la ausencia de nuestro queridísimo Héctor Mancilla, a quien le mandamos un abrazo. Somos Arriba al Día hasta el mediodía en la 100.9. Julián Quiroz es mi nombre y junto a un equipo de notables te acompañaremos hasta el mediodía en esta propuesta matutina con entrevistas, con audios y con buena música. Obviamente que tiene a Brian Álvarez en la consola y selección musical. Acá estamos. Le mandamos un saludo a Javi Cebeso que nos está escuchando desde su casa, creería yo, en esta jornada. Agradable dentro de todo en este fin de invierno técnicamente, ¿no? Lo vamos a decir, 20 de noviembre, mañana 21, comienza una de las más lindas estaciones que tenemos, aunque acá por estas latitudes será de viento seguramente y eso un poco nos perturba a veces, pero bueno, le vamos a poner onda, prefiero eso que el frío a veces. Fernando Torno, ¿cómo le va? Buen día. Buen día para todos. Bien, ¿cómo estamos? Tranquilo. Bueno, extrañando a Héctor, que siempre aporta su cuota de humor o característico comentario. Y bueno, que se mejore, que se cuide, porque ayer estaba bastante baleado ya. Y para que no venga tiene que estar bastante grave, porque no falta absolutamente nunca. No falta nunca, si no vino porque está tirado en serio. Le debe haber pegado fuerte, así que ojalá que se recupere con calma nomás, maestro, que acá estamos nosotros bancando los trapos para acompañarte. Hasta el mediodía, como te dije, 4 grados 8 la temperatura actual en esta ciudad capital, poquito menor la térmica de 1 grado 7 la sensación térmica, viento calmo a esta hora en la ciudad, que tiene una máxima pronosticada de 8 grados según consigna el Servicio Meteorológico Nacional. Te vamos a contar los principales títulos de la jornada en este miércoles, mitad de semana, en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
Bueno, paritaria central, la que involucra a la mayoría de los estatales en Santa Cruz. Hubo rechazo y hay una buena nota que pueden leer ya en el diario Nuevo Día que indica que hay 2 gremios de paro y uno que no está haciendo paro, pero reclama porque el gobierno, dicen ellos, entre comillas, ya textualmente, se sigue burlando. En este caso, ATE resolvió medidas de fuerza por 72 horas, se sumó a PAP, pero con un paro de 24 horas para hoy, y el gremio que no está realizando ningún tipo de medida de fuerza, pero se quejó con un comunicado, es UPCN, que lo transmitió Cari antes, dijo que el gobierno se está burlando de los trabajadores. Hay una oferta que no convenció a nadie, ninguno de los 3 gremios, consiste en incrementar 12,5% el básico para todas las categorías del escalafón a partir del 1 de agosto de este año, incrementar un 7,5% al básico en todas las categorías a partir del 1 de septiembre y elevar la base del cálculo de un 25 a un 30% del básico de la categoría 17 para el código de pertenencia al convenio colectivo de trabajo general. También elevar a partir del 1 de octubre la base del cálculo de un 30 a un 40% del básico para la categoría 17 perteneciente al convenio colectivo de trabajo. Y el pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras que estén en condiciones con fecha de corte 31 de julio de este año, contratados mediante el decreto 2996/03. Así que esto fue rechazado por los gremios. Hay 2 de paro, hay uno que solo emitió un comunicado y las partes vuelven a reunirse en la primera semana de octubre. Bueno, ayer se elevó el mínimo no imponible para pagar impuesto a las ganancias, 1.770.000 pesos, si no me equivoco. Hoy habló con los chicos de la otra gestión, Griselda Fábregas, y dijo que con la inflación que tuvimos el mes pasado ya se eleva ese monto a 2 millones. El proyecto se aprobó con 135 votos a favor y 103 negativos. No hubo ninguna abstención. Y hay una nota en Nuevo Día donde podés ver cómo votaron los diputados de Santa Cruz. En este caso, Gustavo Caqui González, Jorge Verón, Paola Besbesián, todos del Frente de Todos, más Claudio Vidal del bloque SER, Somos Energía para Renovar, ahora gobernador electo de Santa Cruz, así que está transitando sus últimos meses como diputado. Todos ellos dieron el visto bueno, el voto afirmativo para que se eleve el mínimo a partir del cual se empieza a pagar impuesto a las ganancias. Mientras que Roxana Reyes, de la UCR, formando parte del bloque opositor, votó en contra de esto que se confirmó en las últimas horas, y es una buena noticia para muchísimos trabajadores a los cuales se les estaba quitando una parte del sueldo como impuesto a las ganancias. Una cuestión increíble que solo pasa en Argentina. Bueno, y este tema es sumamente importante, sumamente delicado, también fue parte del pase, fue parte de la mañana de la radio ayer y es parte de lo que está publicando el diario Nuevo Día, siguiendo paso a paso este gravísimo caso en el cual hay un enfermero procesado con prisión preventiva en una causa que tiene cámara Gesell positiva y en la cual
está acusado por abuso sexual con acceso carnal dentro del Centro de Salud Mental de Río Gallegos contra un joven discapacitado con retraso madurativo. La causa avanza. Ayer tuvimos la visita de una familiar de la víctima y del abogado que los está patrocinando, que es Cristian Arel, junto con el doctor Bertorello del estudio Bertorello Arel. Confirmaron ellos que hay cámara GC positiva, que hay sobradas pruebas de lo que pasó dentro del centro de salud mental y que hay sobradas pruebas para que la causa avance, para que el enfermero esté procesado y con prisión preventiva y para que dentro de poco tiempo más se eleve la causa a juicio oral. Mientras tanto, a Juli le contaban que hay compañeros del enfermero acusado junto con su abogado defensor, que es Jorge Trebotich, que están manifestándose y pidiendo la liberación del enfermero, asegurando ellos, tanto el abogado como los compañeros, que es inocente. Así que la verdad es que acá estuvo ayer el abogado querellante de un estudio muy respetuoso, muy respetado y con mucha trayectoria. Y además de esto que es irrefutable, que es la cámara GESEL positiva dentro de una acusación de abuso con acceso carnal, nos contaba que aún no pueden dar mayores detalles, pero que hay sobradas pruebas de lo que ocurrió dentro del centro de salud mental. Centro que depende del hospital que depende del Ministerio de Salud que forma parte de la órbita del gobierno de la provincia. Todo eso que involucra a un montón de personas desde la cuestión política, pero nadie, absolutamente nadie, todavía dijo nada respecto de este gravísimo caso que va camino a juicio oral en Río Gallegos. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En materia de regionales, preocupa todavía algo que parecía o que parecía haber sido desterrado. En Tierra del Fuego preocupó, de hecho hay un documental de perros cimarrones. En Santa Cruz también pasó lo mismo. Recuerdo que haber entrevistado a un estanciero de La Esperanza respecto de los perros cimarrones y cómo atacaban a ganado. Y ahora esto sucedió también en Río Mayo, en la estancia de Don José, donde perros salvajes provocaron una matanza valuada en 20 millones de pesos. 150 borregos fueron los que mataron y señalan que cada uno sale 150.000 pesos. Advirtió uno de los dueños de la estancia que los perros asesinos están desequilibrados y que son un peligro. Pidió, de hecho, una legislación en su provincia para poder atender a esta situación. Esto se dio cuenta o se encontró con este panorama Nelson Mascarian o Mascharian el domingo por la mañana, que es el encargado, en realidad el dueño, y junto con el encargado de su estancia, encontraron esta masacre, según la denominó él, de ovinos en su estancia en Don José, a unos 8 kilómetros de Río Mayo, en el sur de Chubut. La noche anterior, cerca de las 10 de la noche, el encargado había visto 3 perros en un potrero donde habían aparecido unos 8 borregos muertos. Y el hombre pensó, o en realidad no se dio cuenta o no se percató de la magnitud de lo que podría llegar a suceder, ya que el otro día se encontró con nada más que 150 animales muertos, y justamente fue por acción de los perros, que además atacan. Ni siquiera es que lo hacen para alimentarse, atacan, digamos, para atacar, por el mero hecho de atacar a otra especie, y en este caso los ovinos, que no son una especie ofensiva para nada,
no se pudieron defender y justamente, digamos, resaltan esta pérdida millonaria en el sur de Chubut, allí cerquita, muy cerquita del norte santacruceño. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. En materia de noticias nacionales, claramente la que estabas contando en locales tiene que ver con índole nacional, ¿no? El debate que ahora pasa al Senado del impuesto a la ganancia, donde creo que ya tendrá luz verde, ¿no? Se supone, se estima que no va a haber mayores problemas para que se apruebe el nuevo mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias, que es la novedad y uno de los anuncios de Massa en campaña, claramente, ¿no? Está en plena puja, se estima, para llegar al balotaje el actual ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación. En este sentido avanzó con varias medidas de alivio para los trabajadores. Uno de ellos es la reforma del impuesto a las ganancias. Ayer, o en realidad en las últimas horas, la Cámara de Diputados le dio media sanción a este proyecto, que ahora tiene que ir al Senado y que pasa a instalar como mínimo no imponible para empezar a pagar ganancias el equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales en nuestro país. Esta iniciativa, como decíamos antes, fue sancionada por 135 votos a favor, solamente 103 en contra y ninguna abstención. Así que esto que se sancionó fue apoyado y respaldado por la CGT, por la CTA, por diferentes sectores gremiales, obviamente a todos los trabajadores que pagan ganancias les viene muy bien esta situación, y de esta forma solo van a pagar ganancias, según el gobierno de la nación, o impuesto a las ganancias, 88.000 personas, lo que representa menos del 1% del total de las personas asalariadas en Argentina. ¿Significarán eso más de 1 millón de trabajadores votos directos para Massa? ¿Habrán más? Esto lo van a ver reflejado recién ahora cuando cobren el sueldo del mes que viene, ¿no? A principios de octubre. O noviembre, que voy a ir la letra chica, porque empieza así. Bueno, veremos estas cuestiones, porque todavía tiene que pasar al Senado, después tiene que reglamentarse, sancionarse. Toda una cuestión. Pero bueno, aseguran que es una ley que beneficia a la mayoría de los trabajadores asalariados, y que es esto que le reclamaba a Massa, ¿no? ¿Por qué hacerlo como promesa de campaña y no hacerlo ahora? Después muchos de los que se lo reclamaron ayer votaron en contra. Qué mal que lo dejó, qué dispuesto que lo dejó a Juntos por el Cambio, básicamente, ¿no? Massa con esta medida. Medio que hizo que se pelearan, le planteó el tema de agenda y encima lo dejó expuesto porque le dijeron, traela que la votamos, y al final no acompañó. Hasta La Libertad Avanza se puso de acuerdo con Massa en este sentido. Sí, de todas maneras hay algunos que ya están abriendo el paraguas. Habló Vidal, Claudio Vidal, diputado y gobernador de Santa Cruz, dijo, y ahora lo vamos a compartir, dijo que esto es en defensa de los trabajadores y que lo vienen reclamando hace tiempo. Pero, dijo, también necesitamos que no se incremente el déficit en las provincias, porque si no, ¿cómo hacemos para mejorar el salario de los estatales y de la educación? Donde recordó... Hay que buscar otro lugar de donde sacar, ¿no? Claro, porque ¿qué se dice? Que esta plata que el gobierno va a perder por impuesto a las ganancias, lo recuperaría con la coparticipación, que es el dinero que Nación le envía a las provincias. Y Claudio Vidal dijo que Santa Cruz
depende de la coparticipación para hacerle frente al salario de los estatales y el aumento que prevé la educación. Bueno, atento con eso Atento si con gana eso. Milei, Atento la con presidencia, que dijo que ya se iba a quedar con esos fondos, que no lo iba a repartir. Aunque hay una ley, ¿no? Tiene que cambiar bastante el panorama, pero bueno, su pretensión inicialmente es esa. De lo que diga, lo que pueda hacer, la verdad es que en algunos casos del dicho al hecho hay mucho trecho. Por lo pronto Vidal advirtió ya esta situación. Bueno, también ayer, entre las medidas que van anunciando y que se van haciendo conocidas y hasta virales, se conoció también un proyecto que presentó Massa y que está trabajando y que se anunció, que tiene que ver con la ley del impuesto al alcohol, con la cual, según Massa, van a beneficiar a clubes de barrio. Él dijo que va a enviar al Congreso una ley para devolver la autarquía al ENART, y dijo que todos los bienes que se incauten al narcotráfico y que queden al cuidado de la justicia lo van a poder disponer los clubes de barrio. Y hay una ley en la cual los impuestos internos a las bebidas blancas, al alcohol, un 75 va a ir para el ENART y un 25 al Fondo para Obras Públicas en Clubes de Barrio. Así que es otra de las cuestiones que está, y hay un audio que después vamos a escuchar también de Massa hablando de este ahora conocido como impuesto al alcohol, que según él llega para beneficiar a clubes de barrio de todo el país, así que incluye obviamente también a los de Santa Cruz. Dale, escuchamos los audios. Primero contarte que hoy va a haber debate de vicepresidentes. Ah, mira vos, ¿quién es? Que va a ser en el programa A Dos Voces, que se emite en Canal 9. Los candidatos que van a participar son Victoria, esto es interesante para empezar a escucharlos. Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei, sí. Luis Pietri, que está acompañando a Patricia Bullrich, y Agustín Rossi, que comparte fórmula con Sergio Massa. También va a estar Florencio Randazzo, que es el candidato a vicepresidente en la fórmula con Juan Schiaretti, y Nicolás del Caño, compañero de fórmula de Miriam Bregman. Así que ellos van a tener un debate de vicepresidentes que se va a dar en la noche de hoy en el programa A Dos Voces, que va a tener como moderadores entonces a Marcelo Bonelli y a Edgardo Alfano, los conductores de este programa, ¿no? Así que cuentan que la dinámica del debate va a incluir un video explicativo de las reglas de los candidatos y que cada uno de ellos va a tener un minuto para presentar su visión general de la campaña, seguido de discusiones sobre temas específicos donde van a tener 30 segundos como réplica y 8 minutos para discusión conjunta. Así que contaron que también va a haber un segmento donde los candidatos van a poder hacerse preguntas mutuamente. Cortos de tiempo, van a tener que estar ágiles a la hora de aprovechar los segundos en algunos casos que van a tener, y van a haber momentos de debate. Puede ser condenatorio, ¿no? Porque en 30 segundos vos podés meter un furcio inarreglable y que se replica en un clip de Instagram, de Twitter y tal, o te puede salir bien como te puede salir un gol en contra, claro, ¿no? Sí, ahí van a estar los trabajadores de redes de cada uno de ellos buscando a ver en qué se equivoca el otro para poder meterse, ver si lo pueden hacer viral, ¿no? Exactamente. Así que esto va a pasar hoy a la noche. Bueno, abonando al debate que se dio, que ya tiene media sanción respecto de levantamiento de mínimo no imponible, lo que exceptúa a miles de trabajadores del pago del impuesto a las ganancias. Vamos a escuchar dos testimonios, en este caso Claudio Vidal, gobernador electo, representante de los petroleros, un sector que se ha alcanzado por la medida, y también Gustavo González, Caqui, hombre que también está de campaña hacia la intendencia de Puerto Deseado y que en su comunidad también tiene mineros,
tiene los trabajadores de la pesca, que en muchos casos también son alcanzados por el mismo, y ayer justamente acompañaron esta iniciativa presentada por Massa y su equipo técnico. En uso de la palabra el diputado Claudio Vidal. Buenas tardes, presidenta. En primer lugar, quiero mencionar que voy a acompañar este proyecto como trabajador petrolero, como secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas, Energías Renovables de Santa Cruz. Entiendo que claramente el salario no es ganancia y que más allá de que a muchos diputados esta medida, este proyecto de ley no sea de agrado, hay que reconocer que para que en Buenos Aires tengan calefacción, los trabajadores del petróleo hacen un gran esfuerzo al momento de perforar un pozo. Y estamos hablando de un trabajo de más de 16 horas por día, cosa que no es fácil. Un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha demanda física, y en donde en su mayoría los trabajadores, gran parte de su vida laboral, permanecen lejos de la familia. También hay que reconocer que hacen un gran esfuerzo los trabajadores de la pesca y que para que muchos diputados puedan disfrutar de los mejores platos de comida en los mejores restaurantes de Puerto Madero, de Palermo, también hay trabajadores de la pesca que hacen un gran esfuerzo. Ni hablar del esfuerzo que hacen los médicos, los trabajadores mineros de mi provincia. Así que claramente voy a acompañar este proyecto de ley en defensa de los trabajadores. En mi provincia hace muchos años venimos reclamando por la eliminación de impuesto a la ganancia. Ningún salario debe pagar ganancias. Ojalá que esto no afecte al resto de la economía provincial, porque sería de mucha preocupación que se incremente la suba en la cuestión fiscal de las distintas provincias. Sería lamentable. Hay un sector por el cual hoy nos está discutiendo, que son justamente los trabajadores del Estado. Si nosotros incrementamos el déficit fiscal en las provincias, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para mejorar el salario de los trabajadores de la educación? ¿Cómo hacemos para mejorar el salario de los trabajadores de la seguridad? ¿Cómo hacemos para mejorar el salario de los trabajadores de la administración pública? Esto en mi provincia significa alrededor de 25, 26 mil millones de pesos. Quizás para las provincias con mayor cantidad de habitantes esto no es mucho, pero para Santa Cruz, que depende del 40% del concepto de coparticipación de ingresos en las arcas provinciales, esto es muchísimo. Así que la verdad que dejo esta preocupación, y a mí me gustaría que tengamos un poquito más de respeto por la sociedad, por los trabajadores que están afuera del recinto manifestándose, acompañando este proyecto de ley, y que por sobre todas las cosas tengamos respeto entre nosotros. Y cuando digo esto me refiero a la manera de expresarse muchas veces desde un sector contra el otro. Me parece que no pasa por ahí. Ojalá que algún día podamos trabajar, realmente podamos trabajar en conjunto, buscando consenso y entendiendo que este país, que la Argentina, sale adelante trabajando, apostando al desarrollo, defendiendo nuestros recursos, apostando y fortaleciendo el sector privado y dejando de depender tanto del Estado, porque claramente hasta el momento esta receta no ha dado resultado y la Argentina se transformó en una máquina de generar pobres. Nada más y muchas gracias. Gracias, diputado. Continuamos con la sesión. Tiene la palabra el diputado Gustavo González del Frente de Todos.
provincia de Santa Cruz. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, silencio, disculpe. Qué falta de Por respeto favor, que silencio. qué falta de respeto que tiene el diputado Adelante, federal. Tiene que respetar al resto. Perdón, estoy hablando yo, diputada. Estoy hablando yo, diputada. Silencio. Hable cuando le toque a usted. Y a ver si defiende a los trabajadores. En primer lugar, quiero celebrar este proyecto que ha enviado nuestro ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, pensando siempre en los trabajadores, pensando cómo le va mejor al país y al conjunto de los argentinos y las argentinas. En estos tiempos ha venido tomando diversas medidas justamente para que cada uno de los trabajadores puedan tener un alivio. Y este es un proyecto, digamos, muy importante para el conjunto de los trabajadores, aquellos que le toca el impuesto a la ganancia. Y yo voy a hablar desde la provincia de donde vengo, de la provincia de Santa Cruz, en donde muchos de los trabajadores se van a sentir beneficiados en las diversas actividades que tenemos en nuestra provincia, esa provincia productora, con gas, con petróleo, minería, pesca, pero pensando en cada uno de esos trabajadores que me ha tocado intervenir en algunas situaciones con trabajadores del lugar de donde provengo, que es Puerto Deseado, un lugar, digamos, de la actividad principal pesquera, minera, y siempre el reclamo de esos trabajadores, tanto del sindicato de camioneros, sindicato de guincheros, apuntadores, estibadores, personal embarcado, era que se le baje el impuesto a las ganancias o se le pueda sacar. Por eso celebro esta medida y esta ley que ha presentado el ministro de Economía, pensando en cada uno de ellos, que a partir de ahora en adelante, si este proyecto es ley, digamos, van a dejar de pagar el impuesto a la ganancia. Pero quiero dar algunos ejemplos de lo que han venido viviendo en estos tiempos. Es real que anteriormente no pagaban hasta el 2015 cierta cantidad de trabajadores y a partir del 2015 al 2019 fueron más trabajadores los que pagaron el impuesto a la ganancia. Pero para dar ejemplos, cuando uno hablaba con los marineros, aquellos que van a buscar el recurso que tenemos en el mar para poder ser exportado, que eso después vuelva en divisas o vuelva en dólares para nuestro país, ellos que un trabajo tan sacrificado que tienen arriba de un barco, decían que cada 3 mareas que ellos hacían, una quedaba en el fisco. Hoy le podemos decir a esos trabajadores que ese 100% de la marea que van a cobrar va a quedar en el bolsillo de ellos y de sus familias. Al igual que los trabajadores que están en la actividad portuaria, aquellos compañeros guincheros, compañeros estibadores, compañeros apuntadores que el 100% de sus salarios van a quedar en sus bolsillos. Hay un tema que ellos son jornaleros, trabajan por temporadas y en Santa Cruz tenemos divididas las temporadas. Está la temporada del calamar, que es la que arranca en diciembre o a partir del mes de enero. Todos los trabajadores y el pueblo en general piden, digamos, que esos barcos puedan ingresar a nuestros puertos para poder ser descargados y poder tener ese trabajo por temporadas. Pero se venía dando en estos últimos años que apenas iniciaba una temporada pesquera, una temporada de calamar, automáticamente ya les tocaba el impuesto a la ganancia. Hoy le tenemos que decir a esos trabajadores que el 100% de esos jornales van a quedar en el bolsillo de cada uno de los trabajadores, de los estibadores, apuntadores, guincheros. Y no me puedo olvidar o dejar pasar por alto también sobre los trabajadores que trabajan en el petróleo. Eso que extraen, ese recurso tan valioso y que también se exporta, digamos que esos trabajadores van a quedar con sus salarios el 100% en su bolsillo. Como así también cada uno de los trabajadores que están en la minería. Decir que sus salarios van a quedar en el 100% en los bolsillos de cada uno de esos trabajadores. Por eso celebro esta medida
que ha tomado, nuevamente reitero, nuestro ministro de Economía. Y ojalá que tomemos conciencia justamente de cada una de esas medidas que se va tomando, justamente porque es para un alivio al trabajador. Y esto también ha sido una lucha que ha tenido cada uno de los gremios, una lucha que han ido en búsqueda de soluciones para sus trabajadores. Tengo hace poco tiempo que esto fue en el 25 de mayo con el subsecretario de Pesca, Carlos Lieberman, con todo lo que es la Secretaría, reunido con todos los sectores de la pesca y de los marineros, de poder bajar el impuesto a la ganancia. Lo mismo han hecho los trabajadores del sector petrolero. Y así en diversos trabajos que se han venido realizando. Por eso, esto es una lucha que la han ganado los sindicatos, que la han ganado los trabajadores, pero hubo una decisión política de este gobierno, una decisión política de nuestro ministro de Economía, que no tengan más impuestos a la ganancia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Así pasaban los testimonios de Claudio Vidal, el gobernador electo, actual diputado nacional por el bloque SER. Se llama así, de hecho lo compuso junto con un legislador riojano que se llama Felipe Álvarez, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y después Kaki González, también del bloque del Frente de Todos, candidato a intendente nuevamente por Puerto Deseado, correspondiendo, ¿no?, de alguna manera a la presentación de un proyecto que justamente representa o que alcanza, beneficia a trabajadores del sector petrolero por un lado y en Deseado, como son las comunidades, como es la comunidad justamente de Deseado, que tiene la minería por un lado y la pesca por el otro, como alguno de las actividades que tributaban justamente este impuesto, que ahora dejarán de hacerlo en varios casos, no en todos. Decía Fernando, hay 88.000 aproximadamente trabajadores y trabajadoras que continuarán tributando este gravamen, y que son justamente, sobre todo, rangos jerárquicos de empresas y demás. Así que tiene media sanción, pasa a diputados, me parece que saldrá. Y esto, no sé si en lo político, en campaña, te preguntaba antes en tu apreciación, Fernando, si esto vos entendías que podía llegar a traducirse en votos, pero si es un gol, ¿no? Que pueda anotarse un porotito, que pueda anotarse Massa, que pretendía el 11 de diciembre, a partir del 11 de diciembre, eventualmente siendo presidente, presentarlo, pero que anticipó la jugada y claramente tiene que meter toda la carne al asador en este tiempo que le queda, porque no hay otra. No hay otra. Así que vamos a ver si esto repercute o no en la gente, ¿no? Vamos a ver si esto termina beneficiando de alguna manera a Sergio Tomás, el candidistro o minindato, algo así, porque es como una conjugación de sus dos presentes, ¿no? Es una sola persona, pero con dos personalidades, una de candidato y una de ministro, que la de candidato se sustenta en la de ministro, porque de otra manera no podría ser. Un día como hoy, un 20 de diciembre, nacía Obdulio Varela, el negro jefe, campeón de América en 1942, campeón del mundo en Brasil 50, parte fundamental del Maracanazo, aquella victoria de Uruguay sobre Brasil. Él era el capitán de aquel seleccionado y falleció en 1996. Fue campeón también con Peñarol en 6 oportunidades. Nacía Sofía Loren en 1934, estrella de Hollywood y del cine europeo. También ganó un Oscar en 1961. Nacía George Martin también en Nueva Jersey, el autor de Canción de Hielo, libros, La Canción de Hielo y Fuego, y también Game of Thrones o Juego de Tronos, como se lo conoce por la serie. ¿Qué más? La CONADEP entregaba su informe a Alfonsín titulado Nunca Más, que sería la base de la acusación en el juicio a las juntas militares, y que recogía denuncias, identificó centros clandestinos de detención
detalló el modus operandi de la represión clandestina efectuada en la dictadura militar y fue justamente el basamento para que comenzaran los juicios por memoria, verdad y justicia. En 1997, se despedía por primera vez, porque después volverían, Soda Stereo ante unas 65.000 personas en River Plate, y es por eso que escucharemos algo de Cerati, Alberti y Bocio. Es el día del jubilado, lo dijeron nuestros compañeros, y Brian, atenti, el día de los novios, así que hoy corresponda a su amada. Ahí están muy de moda las flores amarillas por Floricienta, no tengo idea por qué, pero hágale un ramito de flores amarillas para la Tati. Le mandamos un abrazo también de paso, si es que estuviera escuchando. Música en Arriba del Día, enseguida venimos con las entrevistas en la mañana de este miércoles. Señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ya parece sospechar, parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Mi corazón se vuelve velador, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve velador. Se abren mis esposas. Sobre la una premonición, dibujan llagas en las manos. Dulce palpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios. Señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve velador. La fiebre volverá. Con premonición, dibujan llagas en las manos.
dulce palpitón, la llave íntima se va haciendo de mis labios, como mantra de mis labios, de mis labios. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023. Continuamos con Arriba al Día, 9 minutos nos separan de las 11 de la mañana en esta jornada de miércoles 20 de septiembre. Qué rápido que ha pasado este 2023, la verdad. Y de alguna manera buenas nuevas llegan al Hospital Regional Río Gallegos y esto obviamente se traduce en salud pública. Hablamos muchas veces de que no solamente la cuestión salarial es parte de la discusión de fondo, de los reclamos que los trabajadores de los distintos ámbitos tienen, sino que a veces también el equipamiento, las herramientas con las que trabajar son parte de ese reclamo. Y en este caso, algo que era una preocupación colectiva también de nuestra comunidad como ciudad capital, era la ausencia de un resonador para la realización justamente de distintos diagnósticos por imágenes, el cual fue estrenado en el comienzo de esta semana y que estará a cargo, y aprovecharemos a hacer un 2x1, o tendrá a su cargo al doctor Freddy Sánchez Céspedes, que está del otro lado de la línea telefónica, con quien nosotros frecuentemente hablamos de la cuestión paritaria de la salud, que también la vamos a tocar, pero en principio charlando justamente de esta buena nueva que es la llegada de un resonador. Doctor Sánchez, ¿cómo le va? Fernando y Julián los saludamos desde aquí, desde la radio. Hola Fernando, hola Julián, ¿qué tal? Muy buenos días. Acá estamos bien con esta nueva noticia que hemos tenido a partir del comienzo de esta semana, con el advenimiento de este nuevo equipamiento de última generación, que es un concepto en el cual nosotros vendríamos reclamando ya durante muchos años. Bueno, se pudo hacer realidad de que ahora ya lo tenemos. Doctor, ¿ya están utilizándolo? Cuéntenos estos primeros días después de la inauguración. La inauguración, ¿no es cierto?, aparte con la gobernadora fue el día lunes.
estamos haciendo los últimos ajustes que tienen que ver más que todo con la parte operativa. El equipo está en condiciones clínicas ya de poder hacer los estudios, pero hay algunas cuestiones que todavía operativamente dentro del área estamos haciendo los ajustes que faltaban nada más, que tiene que ver con los espacios físicos adyacentes al resonador, donde van a estar los técnicos, donde van a estar la Secretaría de Resonancia, donde van a estar los informes médicos. Entonces, estamos en todos esos ajustes como para que poder ofrecerle a la comunidad, ¿no es cierto?, un servicio ya de calidad. Así que estamos en eso, tal vez que nos lleve una semanita, espero yo, porque eso no es tan fácil tampoco de poder resolverlo, porque ya no depende de nosotros. Si bien el equipo ya está en condiciones de poder hacerse, pero hay cuestiones que todavía, pequeñas cosas que hay que resolverlas, y una vez que estemos en esto ya vamos a alargar. ¿Cómo para entender, digamos, el grado de afectación que tenía la ausencia de un resonador, cómo lo resolvían en ese caso? ¿Cada persona se tenía que encargar de manera particular en caso de ser solicitado algún estudio, de ser necesario algún estudio de esa índole? ¿O cómo es que desde el equipo del hospital regional se articulaba para poder acceder justamente a ese tipo de diagnóstico? Bueno, una vez que ya faltó nuestro resonador, entonces de las personas que se tienen que hacer cargo, digamos, de la salud pública, exclusivamente personal, personas que no tienen obras sociales, entonces esto se canalizaba a través de distintos resonadores, a través de la dirección médica, como podría ser, digamos, Serimac, o si no, en consecuencia, tenían que viajar al Calafate. Es que donde hacíamos estudios. Bueno, los pacientes con obras sociales, bueno, cada uno podía tramitar su propio estudio sin ningún inconveniente. Pero más que todo nosotros nos ocupamos de dar respuesta a las personas que no tienen obra social, que para eso está el hospital público. Claro. Así que se resolvía de esa manera durante todos estos años. Doctor, a grandes rasgos, no sé si se puede precisar esto, pero con este nuevo resonador por día, por ejemplo, ¿a cuántas personas se podrían atender? Digo porque esto viene a descomprimir también los dos servicios privados que tenemos en la ciudad y que, bueno, de no tener obra social, eran muy costosos para mucha gente. No, es verdad, es verdad. Bueno, este equipo, si bien es de última generación, tiene elementos en los cuales tienen que, desde que entra el paciente hasta que se termina de hacer un estudio, el paciente, el acomodamiento en la sala, con los distintos antenas que tiene para cada estudio, para cada parte del cuerpo, lleva entre todo eso aproximadamente entre 45 minutos aproximadamente, y un poco más, va dependiendo de la zona a estudiar. Entonces, por turno, por el momento vamos a estar atendiendo unas 4 personas a la mañana, 4 personas a la tarde, porque más o menos nos lleva 1 hora cada estudio. No es un estudio como una tomografía que en 1 minuto, 2 minutos le haces el barrido y ya está. No, esta es una cosa muchísimo más complejo y es muy puntual. Es muy puntual la resonancia. No es que la resonancia se puede hacer, se pide como una tomografía, digamos, ¿no? O como una placa. Esto es para dar respuesta a todo lo que es la parte traumatológica, la parte neurológica. Si bien con la tomografía tenemos acceso a distintos diagnósticos, pero esto ya es muy puntual, la resonancia, cuando no se puede resolver con otro método diagnóstico. Así que la única emergencia que hay en resonancia magnética nuclear es una compresión medular, en la cual tenemos una ventana de aproximadamente 4 horas para que el paciente no quede cuadripléjico y poder resolverle quirúrgicamente ese tema. No hay otra emergencia en resonancia. Así entonces, que, bueno, eso... Sí. No, perdón, le decían, entonces van a ser un poco menos, unas 8 personas entre turno mañana y turno tarde por día. Exactamente, por ahora vamos a comenzar así. Yo sé que la mayor parte, más del 80%,
son pacientes traumatológicos los que necesitan este estudio para estudiar muñeca, tobillo, pie, hombro, columna, rodilla, que generalmente todo eso, ¿no es cierto?, se necesita la resonancia para poder ver las partes blandas, ¿no? Las partes óseas se puede ver a través de tomografía, pero la parte blanda para ver si hay una rotura meniscal, por ejemplo, en la rodilla, o sea, un ligamento cruzado, roto, deflecado, bueno, todo eso se ve con la resonancia, lo mismo que estudios del manguito rotador a nivel del hombro, todo ese tipo de lesiones, pero no es una emergencia, sino es para dar respuesta sí a ese tipo de dolencias y de hacer un diagnóstico preciso para que el traumatólogo, ¿no es cierto?, o el médico, en consecuencia, pueda actuar para poder resolverle su situación. Perfecto. Cambiándolo de tema, doctor Sánchez, y tomándolo también como representante gremial, usted forma parte de APROSA, aceptaron, al menos desde la Asociación de Profesionales de la Salud, a pesar de señalar como insuficiente la propuesta del gobierno, la tomaron a cuenta, digamos, esperando nuevas instancias de negociación. Cuéntenos un poco a propósito justamente de la paritaria. Bueno, efectivamente, luego de varias reuniones que hubo, finalmente el día lunes se aceptó, ¿no es cierto?, como bien lo has indicado, ¿no es cierto?, con algunos... con alguna disconformidad, porque realmente no llega a cumplimentar, digamos, y a hacer que los trabajadores de la salud tengan en su bolsillo el dinero que necesitan, ¿no es cierto?, como para poder sobrevivir, porque esto es así. Lamentablemente, con el tema de la gran inflación que hay en el país, el tema del deterioro de nuestra moneda, cada uno sabemos si vamos al súper lo que nos alcanza, ¿no es cierto?, sí. Cada vez menos. Sí. Si bien no queríamos dilatar un poco más este tema, así que el día lunes terminamos aceptando esto para volvernos a sentar el 17 de octubre para ver nuevamente qué va a pasar el día 14 de octubre, que es el día en que vamos a saber la inflación del mes de septiembre. Así que mientras tanto, ¿no es cierto?, se ha aceptado esto, que nosotros lo manejamos por la unidad salario, que a partir del 1 de agosto, en la unidad salario, el valor de la unidad salario va a ser 627,52, que todo esto impacta en el tramo, en el nivel, en los grados, así que cada trabajador hace su cálculo de cuánto va a ser su incremento. Lo mismo que a partir del 1 de septiembre el valor de la unidad salario va a quedar en 684. O sea que eso quiere decir que más o menos es, a grosso modo, también, ¿no?, como un 14%. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, va a impactar para el sueldo que se va a percibir el 1 de octubre. Así que hay que esperar nomás de que en octubre nuevamente nos volvamos a sentar, que va a ser para el día 17 de octubre, esperando, ¿no es cierto?, que ya esté anunciado con la inflación del mes de septiembre, para volver a ver, para no retrasarnos en el sueldo. Ya de hecho estamos retrasados, pero para que no sea tan grave, ¿no es cierto?, la situación del trabajador de la salud, entendiendo que cada vez su salario es irrisorio en comparación con otras áreas, ¿no? Lamentablemente se ha hecho esto, se ha ido licuando desde que tuvimos el sectorial de salud, como que se ha ido licuando. Por ejemplo, un trabajador del petróleo, un boco de pozo, está más de $1 millón su ingreso. O sea, es una comparación que hago con un trabajador de la salud que durante muchos años ha dedicado para poder perfeccionarse, especializarse y sus sueldos son alrededor de 500. Entonces no es, y los otros menos, obviamente, ¿no es cierto? Entonces hay una cuestión que no encaja. Tenemos que sentarnos seriamente y poder evaluar, que seguramente va a ser ya con la nueva gestión, porque es por eso, como consecuencia, que no tenemos profesionales. ¿Por qué? El sueldo no es atractivo absolutamente para nada. Doctor, la última, y como para actualizar este tema que también es de
siempre de debate o de reclamo cuando se habla de salud pública. ¿Cómo estamos hoy por hoy en cuanto a cantidad de profesionales médicos en Santa Cruz? Cada vez menos y con menos especialidad. El ingreso que hubo de profesionales médicos en la provincia son sin experiencia. Entonces tienen que ir formándose y de hecho algunos ya se están formando por cuenta propia o a través, ¿no es cierto?, de algunas residencias que la provincia ha puesto a disposición. Pero justamente médicos con experiencia es lo que no tenemos, que vienen periódicamente algún médico o por otra contingencia que están una semana o 15 días y se vuelven a ir a Buenos Aires, que su incremento, su remuneración es muy superior al médico que está al frente y que queda acá, que estamos dándole, poniéndole el pecho a la salud pública acá. Así que eso es lo que tenemos que analizar profundamente para ver cómo se puede cambiar este tema. Claramente es una tarea, ya con los meses que le quedan a este gobierno es difícil, pero claramente es una tarea para el próximo gobierno de Santa Cruz, ¿no? Nosotros hemos venido bregando durante muchísimo tiempo, haciéndole saber, no solamente a esta gestión, sino también a la gestión anteriores, cómo estaba la salud pública, pero no ha habido una apertura en cuanto a sus conceptos para poder acompañarnos y tener una salud pública como la población de Santa Cruz lo merece. Esto ya lo habíamos hablado con la gobernadora en su primera gestión, que cuando dijimos que cuando ella estaba en sociales, era una cosa absolutamente distinta lo que percibía el trabajador de la salud. Percibía muy buen sueldo, no había ningún problema. Profesionales de excelente calidad que venían a instalarse en la provincia. Y bueno, vino después de eso el deterioro. En la primera gestión de Alicia, nosotros nos sentamos con ella y le hicimos saber esto. Y nos dijo de que sí, que íbamos a volver a hacer eso como para poder jerarquizar la salud pública. Bueno, pero se ve que no se ha podido hacer. Y ha habido una fuga de profesionales de alta calidad, o se han ido a otras provincias o se han ido a trabajar afuera. Y nuestra salud pública ha quedado, ¿no es cierto?, en déficit de todo eso. Esperemos siempre, seguimos esperando de que esto se pueda componer de alguna manera y lograr tener una salud pública, dentro, para poder brindar a la población de la provincia lo mejor que tenemos. Doctor, muchísimas gracias y que tenga un buen día. Oh, por favor, muy buen día. El doctor Freddy Sánchez Céspedes hablaba con nosotros, referente de APROSA, trabajador del Hospital Regional Río Gallegos, quien será uno de los que esté a cargo, no recuerdo quién más, el comunicado de gobierno lo expresaba, que era él y algún otro profesional más que estaban a cargo del nuevo resonador, así que bien valía la pena poder charlar con él. Lo habíamos citado el otro día en el audio, justamente charlando o hablando respecto de esta nueva presentación, y también queríamos poder hablar respecto de la paritaria que con señalamientos por insuficiente APROSA tomó a cuenta, por llamarlo de alguna manera. 11 de la mañana, 6 minutos. Esto es Arriba al Día. Podés comunicarte con nosotros al 1551-6051. Estamos en vivo en YouTube. Nos podés encontrar en el diario Nuevo Día. Estamos ahí arribita en la portada. Junto con Fernando le mandamos un saludo a Nica, que contestó un mensaje. Así que vivo está. No voy a decir que contestó porque lo provocaron y tuvo que contestar. Así que... No, y además un abrazo. Está trabajando home office para el diario. Qué pesado. Está cargando, se ve que se levantó de la cama y está sentadito, o en la cama capaz, pero está con computadora en mano ayudando a actualizar el diario. Así que... Qué tipejo, Bueno, le mandamos un abrazo, Randy, que se recupere. Música en la 100.9, enseguida venimos con la continuidad de Arriba al Día. Nace una flor todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar,
en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. La libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. La libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción. Ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Massa, la agenda que pretendo como presidente es la recuperación del ingreso. El candidato presidencial de Unión por la Patria cuestionó la postura de Juntos por el Cambio y lamentó que parte de las cosas por las que después la sociedad se enoja con la política es esa. En la Cámara hubo un momento de mucha confusión en el bloque porque había una declaración de Patricia Bullrich que decía que iban a abstenerse, no votar en contra. Ahí aparece parte de las cosas de por qué la sociedad se enoja con la política, consideró luego de la sanción y la postura de Juntos por el Cambio ante la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Milei se mostrará por primera vez con Barrio Nuevo. El candidato presidencial por la Libertad Avanza participará este viernes de una charla y disertación y se mostrará, así por primera vez, con el secretario general de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, Luis Barrio Nuevo. Italia abrirá nuevos centros para recepcionar migrantes ilegales. El gobierno italiano, a cargo de Giorgia Meloni, aprobó la apertura de nuevos centros para recepcionar migrantes sin papeles, quienes podrán permanecer allí 18 meses antes de ser enviados de regreso a sus países de origen.
Básquetbol, la Liga Femenina y la Liga de Desarrollo tendrán cambios en su reglamento. La Liga de Desarrollo y la Liga Femenina tendrán cambios, tal como anticipó el Departamento de Competencias y la Comisión Técnica Arbitral de la Asociación de Clubes. La temporada 2023-24 de la Liga Femenina y la de Desarrollo volverán al formato de reglamento convencional que se utiliza por la Liga Nacional de Básquetbol como en el resto de las competencias. Durante los próximos meses, FIBA analizará todos los aspectos y resultados de las normas implementadas en la Argentina en el último año, informe que será recibido oportunamente por las autoridades locales. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. ¿Cómo pasás bien un día de miércoles? ¡Qué pregunta! Con un buen rock nacional. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Invierno 2023. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Para que tu negocio crezca, anda a lo seguro. Hace una buena inversión. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capite. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop.
¿Conociste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Corazón. ¿Te gustan nuestras mañanas? Porque te garantizamos la mejor selección de música nacional para que te acompañe en cada momento. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Estación Invierno 2023. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Quilmes presenta el festival de rock local que necesitabas. Rockea en primavera. Cambio de actitud, nada por nada. Hijas de la Luna y Grooving Dog. Ya no te estoy molestando. Musicaliza el gran DJ Spy. Sábado 30 de septiembre, 21 horas, en La Rural. Están gastronómicos, ferias y mucho más. Entradas anticipadas en Calavera Nochilla y alpomo.com. Rockea en primavera. El festival de rock local que necesitabas. Hace contacto, como quieras. Ojalá te hubiera encontrado alquímico entre los dos. Pedí tu rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Esta temporada, edición invierno 2023. Explota. Agencia 32, en San Martín 853. Podés jugar al Kini, Loto, Quiniela, Mini Bingo. Además, playa de estacionamiento las 24 horas con cámaras y kiosco. Tenemos el servicio de pago fácil, Western Union y retiro de dinero con débito. También podés pagar tus facturas de DirecTV, Supercanal, servicios públicos, Naranja, Royal Prestige, Camuzzi Seguros y pagar tu celular o recargarlo y tu tarjeta sube. Gestionamos e imprimimos certificado de Senat. Podés realizar pagos de Mercado Libre y somos punto pick-up para el retiro de tus compras.
Con nosotros podés enviar lo que quieras con nuestro servicio de motomandado. Escribinos al 2966 72 64 44. Consulta abono mensual a tu medida para estacionar o guardar tu vehículo. Encontrá la suerte en Agencia 32. Al beneficio de ser local se le suman los beneficios de nuestras tarjetas de crédito en supermercados, indumentaria y muchos más. Pedí hasta 5 extensiones sin cargo y compartí estos beneficios. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta las condiciones de las promociones vigentes para las tarjetas de crédito emitidas por el banco y ejemplos de las promociones en www.bancosantacruz.com y cómo solicitar una adicional de tarjeta de crédito en www.bancosantacruz.com. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que... Estaba muy rey. Me dijo que tenía 5 por eso. Cartas para mañana lo dejamos nomás. Dale. Sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Esto es Arriba al Día en el 100.9 de tu dial. Espero que en la memoria número 1 del estéreo de tu auto. ¿Cómo le explicamos a Beto? Pones el 100.9, lo sintonizás, apretás el 1, lo mantenés apretado y cuando hace plep plep, listo, quedamos ahí para siempre. Así que espero que estemos ahí fijos ya, como lo es en muchos casos, en el de mi automóvil, por ejemplo también. ¿Camiseta nueva, Brian? Ah, mira. Tiene una camiseta de Independiente. ¿Cómo salió ayer? ¿Empataron? Empataron con Rosario Central, nosotros perdimos con Huracán. Podés creer, bendito sea el Lobo, que con un jugador más empató. Sí, perdió, perdón. Una locura. Una interesante charla tenemos por delante con el doctor Néstor Murray. No sé si será prolongada porque sabemos que está en sus menesteres diarios, justamente como trabajador de la salud, como profesional de la salud, pero bien valía la pena poder charlar con él respecto de esta candidatura a concejal, encabezando el sublema Río Gallegos ahora, que justamente busca llevarlo hacia el Consejo Deliberante luego de estos 4 años casi de gestión en tándem con la doctora Marcela González, que los han tenido justamente con la jerarquización de la salud pública en el municipio y no solo en el pronunciamiento, no solamente en lo burocrático, sino también en la acción diaria con el peliche operativo, con el Centro de Salud del Barrio San Benito y Bicentenario también poniéndose en funciones y un sistema de atención primaria de la salud, sobre todo, que ha vuelto a acercarse a la comunidad. Buen día, doctor Murray. Fernando y Julián, los saludamos desde aquí, agradecidos por los minutos que se toman en medio de sus ajetreadas jornadas. Buen día, chicos, ¿cómo le va? Perdóname, ¿quién es el hincha de Gimnasia ahí? Yo. Que recién te ¿Quién escuchaba. habla? Julián Quirós. Bien, ¿qué tal, Julián? Mira, yo te doy cuenta una cosa. Yo soy hincha de River, pero como tuve durante muchos años en La Plata, mi equipo en La Plata es Gimnasia. Qué bueno, es pensé que me River. hacía estudiante. No, acá está prohibido esa Muy bien. palabra. Bueno, ya tiene un voto. Pincha no. Muy bien, muy ¿Viste bien. ¿Viste lo que hacemos con tal de un voto? Muy bien, pero muy bien, doctor, porque además el hombre que más sabía del corazón era hincha de Gimnasia. Estoy hablando del doctor René Favaloro, así que... Exactamente. Hay El que pincha seguir es una
es una moda de la ciudad, Muy nada bien. más que eso. Qué lindo, qué lindo. Ya está. Ya me lo compró Julián. Ya acá tengo su bandera, pancarta, ya está. Salgo a militarlo. No, vale. Doctor, ¿qué lo llevó? Estamos en campaña, chicos. Sí, Estamos en campaña. ¿Qué lo motivó, doctor, a incursionar en esto? ¿Qué nos motiva? A ver, la realidad creo que cuando nos poníamos a hablar, che, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Y dijimos, estamos en el baile, bailemos. Y eso, nos motiva que queremos que se hable de salud pública no solamente cuando pasan cosas terribles como fue la pandemia, nos motiva que medio que se ha olvidado el tema de la salud pública. Escuchamos determinadas voces que hablan de salud y no le prestaron atención a la salud pública y que parecería que salen a hablar nada más, ahí sí, y ahora hablando en serio, en épocas de campaña política, y resulta que después se olvidaron absolutamente que a pasitos del Consejo Deliberante, por ejemplo, está la Secretaría de Salud Pública. Ahí nomás, ahí agarran calle Congreso del Consejo Deliberante, hacen 6 cuadras, 8, y está la Secretaría de Salud Pública. Y lo que uno pretende, quizás de manera muy pretenciosa o cosa, es que se hubieran acercado los concejales a ver qué se necesitaba, de qué manera nos podían dar una mano, porque para algunas cosas, si bien el municipio tenemos la ayuda y el apoyo, y tengo que decirlo, incondicional del intendente, bueno, pero para algunas cosas también necesitaríamos o hubiéramos necesitado que nos hubieran acompañado, ¿sí? Acá no estoy hablando de partidos políticos, ¿sí? Estoy hablando de concejales que el partido político tiene que quedar aparte las ideas una vez que pasan las elecciones. Y bueno, y eso no lo obtuvimos, entonces dijimos, che, escuchame una cosa, no puede ser que hablen y resulta que después se olviden ni siquiera pidiéndonos o un consejo o una cosa o algo. Entonces, bueno, nosotros también pensamos que también tenemos que tener una voz nuestra en el Consejo Deliberante. En materia legislativa y de salud, digo, conjugando el espacio al que pretende llegar y al que ya pertenece, ¿qué podría proyectarse, qué podría trabajarse en mejora justamente de la salud pública de nuestra ciudad? Bueno, mira, sin ir más lejos, necesitamos una ambulancia, ¿sí? Necesitamos otra ambulancia. La ambulancia que tiene el municipio es una ambulancia que logramos rescatar, vamos a llamarlo de esa manera, porque en la anterior gestión municipal, el SAMIC que se había, no quiero decir apropiado, la había tomado prestada, ¿sí? Sí. Y tuvimos que ir a buscarla, porque durante el gobierno del ingeniero Macri, recordemos que el Peliche estuvo cerrado y dependía del SAMIC de Calafate. Sí. Y en todas esas grandes cosas, movimientos que hicieron para vaciarlo, una de las cosas que vaciaron fue llevarse la ambulancia. Bueno, después de solicitar la devolución de la ambulancia, logramos que nos devuelvan la ambulancia y obviamente la devolvieron no en la situación que correspondía. Bueno, entonces hoy tenemos una ambulancia que hubo que reconstruirla, pero con una ambulancia en un servicio de atención primaria, que vemos aproximadamente 100.000 pacientes anuales en todos los centros de salud dependientes del municipio, te imaginarás que con una sola ambulancia no damos abasto.
claramente. Bueno, si hubiéramos tenido que el Consejo Deliberante nos hubiera bancado, apoyado, nos hubiera acompañado, cuando el Ministerio de Salud Provincial, si va en la expresión, decía dónde tenían que ir las ambulancias, y que dieron muchas ambulancias en la provincia, quizás hubiéramos ligado, hubiéramos conseguido una ambulancia más para el municipio. Y obviamente, como no hemos tenido esa oportunidad, bueno, sería, por ejemplo, una de las cosas que nos serviría como apoyo, que tengamos a alguien más que no sea solamente un hecho de una nota dada por la Secretaria de Salud, por mí como director del Peliche, sino que además tuviéramos un aval de todos los colores políticos del municipio que representan a los vecinos. Doctor, ahí da la impresión que tenemos es que, y la compartimos con muchos actores de la política, es que hay mucho por trabajar en el denominado sector oeste de la ciudad, el barrio San Benito, Bicentenario 1, 2 y 3, todos esos barrios que están lejos de la ciudad, que están en algunos casos lejos de todo. Ahí también hay mucho por hacer, ¿no? Sí, sin duda. A ver, fíjense que hace aproximadamente un año y moneditas se logró la inauguración del Centro de Salud Municipal entre el barrio San Benito y el Bicentenario. Nuestra idea, nuestro proyecto, si hubiera llegado Grasso a la gobernación, era que tiene que haber un centro de salud de atención primaria aproximadamente cada 8.000 habitantes. Recordemos que se cree que en la zona del San Benito, esa zona de influencia del San Benito, hay aproximadamente 40.000 habitantes, ¿sí? Por lo tanto, mínimamente haría falta por lo menos dos centros más en esa zona, ¿sí? Como para dar una respuesta más acorde a las necesidades de la gente. Bueno, en estos 2 años de normalidad, vamos a llamarlo de esa forma, por lo menos ya se pudo inaugurar uno. Habíamos hecho hasta un proyecto, teníamos hasta un diseño de los centros de salud. Entonces, obviamente que la ciudad ha crecido de manera importante, tanto a nivel poblacional, pero también es cierto de manera anárquica. Y entonces hay mucha gente que en esos lugares no llega a los centros de salud, porque trasladarse de esos lugares al centro de la ciudad están lejos. Bueno, a esos lugares hay que llegar. Por eso en muchos lugares que sabemos que faltan centros de salud, hacemos lo que nosotros decimos atención primaria, vamos al terreno. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a una casa, a una iglesia, a un centro comunitario, a un comedor de esos barrios. Vamos con pediatras, con enfermería, con enfermeros, con gente que hace la parte de estimulación a la lactancia materna. O sea, hacemos una atención primaria, por decir, este sábado y este domingo, o este viernes y este sábado, un día entre semanas, nos estamos acercando a los barrios. Pero como te podrás imaginar, no es lo mismo ir 2 veces o 3 veces a la semana que estar algo que esté todos los días abierto, que esos centros de salud estén abiertos y están cercanos a tu casa. Recordemos que los centros de salud del municipio están abiertos 12 horas todos los días. Entonces, bueno, sabemos que son las cosas que faltan hacer. Bueno, cosas que no se hicieron durante muchos años. No podemos pretender en escasos 2 años de normalidad hacer todo a la vez, porque no dan los tiempos, no da el presupuesto municipal. O sea, hay muchas cosas que
que alinearse en ese aspecto. De todas formas, esta experiencia y esta propuesta de descentralizar la salud y de llevar la atención primaria digamos, lo más cerca posible del vecino, a pesar del tiempo, de los escollos de la pandemia que usted señalaba, ha sido buena, ¿no? Yo soy usuario del sistema de salud pública de la municipalidad, antes en el Centro 5, ahora en el Peliche, que me queda más cerca, y lo recomiendo, de hecho, porque es algo que además no le hace perder tanto tiempo al vecino, que muchas veces por una cuestión mínima en el hospital tiene que pasar largas horas, y aquí rápidamente se te otorga un turno, te atienden. Entonces siempre falta seguramente, ¿no? Pero en principio la propuesta es algo que debería sostenerse. Entiendo que usted va a militar también la reelección de Pablo Grasso, pero en el caso de que esto no fuera así, que cambiara, o en un futuro que cambie, esta política debiera sostenerse, ¿no? Bueno, es la idea, que la gente no espere. O sea, quien va al Peliche es excepcional que vea cola. ¿Sí? Sí. Es excepcional que vea cola. ¿Pero por qué? Porque la inmensa mayoría de las especialidades que se atienden en el Peliche están presentes. Y obviamente que estamos a favor, de más está decirlo, bancando la gestión municipal, porque realmente se ha hecho mucho, ¿sí? Y es lo que vos acabas de decir, la gente no espera. La gente va y se atiende a demanda. ¿Sí? Atendimos con turnos previos por WhatsApp que se sacaban cuando era época de pandemia, y en cuanto vimos que se podía liberar algo, inmediatamente hicimos gente que se atendiera a demanda, ¿sí? No solamente en el Peliche, sino en el resto de los centros de salud. Para que te hagan una idea, en la zona de Bicentenario, el centro de salud el San Benito Bicentenario, se ven más de 40 chicos por día. Entonces, la idea es que el vecino tenga cerca su lugar para atención, ¿sí? Sabemos que hoy, por cuestiones de realidad social, tiene que trabajar muchas horas para poder llegar a que le quede algún pesito en el bolsillo, vaya a saber hasta qué día. Pero lo que buscamos es que esa persona, cuando llega de su trabajo, no tenga que venirse al centro de la ciudad. Vaya a consultar ahí al lado de su casa, porque le va a servir, que pierde menos tiempo, no llena el hospital, porque el hospital está saturado. ¿Por qué? Porque, convengamos lo siguiente, hay centros de salud que no dependen del municipio, que a la 1 de la tarde están cerrados. Y, o sea, todo el mundo tiene que ir en el horario laboral a hacer una consulta a la salud pública. Bueno, no tiene que ser así. Tenemos que ampliar la oferta de los horarios. Bueno, desde el municipio trabajamos hasta las 8 de la noche. Doctor, por último, en este futuro rol que, si todo sale bien, pero usted ocupará, también va a ser súper importante quizás magnificar esto que ya vienen haciendo como profesionales de la salud, ¿no? Que es el cara a cara con el vecino, la cercanía, el territorio, porque a muchos concejales o diputados se les critica eso, ¿no? Que una vez que llegan a una banca se alejan un poco de los barrios y de la realidad diaria de la gente. Bueno, la idea es que no sea así, o sea, no repetir errores, ¿sí? Seguramente vamos a cometer errores, eso desde ya, pero no cometer los errores que sabemos que son, si vale la expresión, fácilmente subsanables, ¿sí? Y que la más fácil de subsanar es estar presentes, que si uno va o te necesitan o te quieran buscar, te encuentren. Eso es muy, muy simple. Tal es así que ayer en otra nota nos decían, ¿y ustedes cómo piensan ir a buscar el voto? No vamos a ir a buscar el voto, porque nos parece, en nuestra idea no compartimos el ir a buscar el voto. Creo que la gente viéndote trabajar, que estás,
estás, que vamos a hacer el territorio y que nos conoce, el que va, por ejemplo, va al Peliche y pide hablar con uno de nosotros, nos encuentra. Eso es la forma de convencerlo, si vale la expresión, a que te voten. ¿Por qué? Porque saben que estás. No que aparezcamos solamente cuando son las elecciones. Si querés te lo digo de otra forma. Ustedes saben quién ha querido hablar conmigo, por ejemplo, desde que nos hicimos cargo del municipio, de la parte de salud, no le hemos negado una nota a nadie, ¿sí? Creo que muchos me conocen en base a eso, en que quien pide una nota, sí, mira, mañana quizá en ese horario que vos podés, yo no puedo, pero al otro día la hacemos, y ha sido así, y la idea es seguir de esa manera, porque es como corresponde hacerlo. Pero bueno, la idea es esa, es estar cerca, demostrando el trabajo que uno ha hecho, que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Volveremos a hablar seguramente antes de las elecciones, pero queríamos tomar repercusiones de lo que fue la presentación de su candidatura, acompañado, ¿no?, por muchísima gente de la salud. Chicos, muchas gracias a ustedes, como les digo siempre, a su disposición, y bueno, y recordad que soy hincha de Gimnasia. No quiero escucharlo en otra radio después diciendo yo cuando viví en no sé qué era de Independiente. Eso es populismo. Yo dije muy claro, soy hincha de River, soy hincha de River, y mi segundo club, si vale la expresión, es Gimnasia. Mi hijo es hincha de Gimnasia. Bien, el inteligente de la familia, entonces. No sé, sí, el masoquista, es no sé. Es el sufrido de la familia. Claramente. Doctor, muchísimas gracias y estaremos en contacto seguramente. Chao chicos, gracias a ustedes, hasta luego, buena jornada. Igualmente. El doctor Néstor Murray charlaba con nosotros, parte de la Secretaría de Salud Pública del municipio, candidato a concejal encabezando el sublema Río Gallegos ahora, que justamente tiene otros componentes de la propia Secretaría de Salud Pública. Está la doctora Marcela González, el doctor Quirino Pereira, que han de alguna manera sido parte de esta jerarquización de la salud en el municipio, y ahora buscarán que poder llevar esa experiencia y el conocimiento de los vecinos al Consejo Deliberante. Carlos Garzón está pendiente de charla, me dijo que está listo, así que en un ratito nada más, después del tema musical, vamos a charlar con él. East, homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica los homies. Running, baby, I'm running. Fuck the police del país, East, homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica los homies. Running, baby, I'm running. Like shining on me like a rock star, on me like flies on shit. Got a full clip, about to pop it off as I flip another script. Stay away from me, I'm an outlaw. To cut your ass in the back with the chainsaw. See the stain, feel the pain, let your brain thaw. The cocaine in your brain, feel insane, y'all. My heart's pumping, I gotta keep running and I gotta just motherfucking say it. I'm never stopping and my pistol keep popping and I gotta just. Del país, East, homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica los homies. Running, baby, I'm running. Oh, Dios mío, señora, acá tengo los papeles. Suban y requítenme si quieren. Si revisa la mochila, van contra 7 carteles. Usted cachiporro, un uniforme y una 9 es imposible disfrazar que los ladrones son ustedes. Todo menos policía, me enseñó papá de chico. Por eso le hago la guerra a todos los Federicos. Y para los dinosaurios que avalan a los milicos. Esta vuelta me la cobro por los 30.000 y pico. La cosa es violar a Hamburger y son asesinos. Yo grito nunca. Y si no te quedó claro, te lo digo con mi fía. Fuck el police, me cago en la policía.
Los colis del país is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica los homies. Running, baby, I'm running. Porque colis del país is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. Y no me toque a la clica los homies. Baby, I'm running. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Para que tu negocio crezca, anda a lo seguro. Hace una buena inversión. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario.
Esto es Arriba al Día, 8 minutos nos separan de las 12 del mediodía y continuamos aquí en la 100.9. En un ratito nada más vamos a citar a Karina Taberne, nuestra compañera que anda en la calle. De hecho, estuvo cubriendo, y la vamos a citar después de la charla, parte de lo que es la movilización en el marco del paro de 72 horas decretado por la Asociación de Trabajadores del Estado en Santa Cruz, luego de lo que fue una paritaria insuficiente, al menos por calificarlo de una manera no tan dura. Lo que sucedió en la jornada de ayer, hoy tendrá continuidad, nos contaban en horas de la mañana, después de las 3 de la tarde. APAP también está de paro en este sentido y UPCN no decidió medida de fuerza, pero sí le pidió al gobierno que tenga como prioridad a los trabajadores de la administración central a la hora de poder corresponderlos con un aumento salarial digno. Está Carlos Garzón, secretario general electo de ATE, del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros a propósito de lo que fue la jornada de ayer, de lo que será seguramente la negociación después de las 3 de la tarde de hoy y del paro y movilización que se está dando en toda la provincia. Carlos Garzón, buen día, ¿cómo estás? Julián te saluda de este lado. Buen día, Julián, para vos, tu equipo de laburo y toda la audiencia. Sí, hoy equipo de laburo es Brian, está de paro el resto. No, lo afectó, no. No, uno salió a hacer menesteres hogareños, el otro lamentablemente afectado por una gripe, así que será cara a cara esta charla, o bueno, del otro lado del teléfono. Estás en Río Gallegos, estás justamente siendo parte de esta negociación y esta primera jornada de las 3 de paro que decretaron en la jornada de ayer, ni bien terminó la paritaria, justamente donde hubo un ofrecimiento de un 12,5 y un 7,5, 12,5 para agosto, el cual calificaste de insuficiente inicialmente, que no compone, no alcanza y que no cubre justamente la necesidad del trabajador estatal de la provincia. Es impresionante cómo paritaria el gobierno no se cansa de burlarse de la gente. No han aumentado en nada los porcentajes del básico, de aumento del básico. No llegamos a recuperar ni siquiera lo que hemos perdido con la inflación y con la devaluación. Solo poniendo eso como factor económico, sin contar la canasta alimentaria, lo que cuesta alquilar, lo que cuesta vivir en Santa Cruz, una familia tipo, sin poner todos los otros condimentos que hacen en la vida cotidiana de los laburantes, ni siquiera llegamos con la inflación a recuperar. Y es extraño, a mí me está preocupando porque el resto de las paritarias han cerrado por encima de la inflación. Y a la administración pública nada. A la administración pública ni siquiera hemos llegado a recuperar. Digo, salud, el que menos va 7 puntos arriba. Ayer se firmó otra paritaria que está por encima del 30, y a nosotros un 20. Y ninguna respuesta a todos los adicionales, códigos, ítem, pases a planta de los diferentes sectores ha dado el gobierno. Creemos que hay una decisión de poner la paritaria como techo, pero es muy raro porque al resto de los sectores le ha dado más. Al menos que estén especulando con la necesidad de la gente, con los que menos tienen Santa Cruz, para ponerle un techo también a la discusión de los municipios por las elecciones partidarias que tienen en octubre. Claro. No creo que el gobierno de la provincia esté especulando con el hambre de la gente para no darle unos mangos más, porque le va a tener que dar unos mangos más a los municipios. Espero que no sea así. Lo cierto es que cada vez que nos juntamos, la respuesta es la misma. Y ayer nos quisieron, digamos, los paritarios de ATE, yo he cambiado todos los paritarios de ATE, todos. Sí. A los paritarios de ATE le han dicho como que era culpa nuestra que si la gente no cobraba. Cuando un aumento, para el que menos tiene, un compañero del Ministerio de Trabajo, del Consejo Agrario Provincial, que está en las reservas naturales, que son 591, el aumento es de 37.000 pesos, en 2 cuotas. Está bien, lo vas a cobrar con retroactivo, pero en realidad te comieron agosto y septiembre. 37.000 pesos es lo que le quieren ofrecer a la gente. O sea que un compañero de esos sectores no pasa ni los 200.000 pesos en Santa Cruz. Claro, y en muchos los funcionarios tienen millones de pesos, cobran, ¿no? Y en muchos casos también sirve este retroactivo para cubrir una deuda ya generada. No sé, el trabajador en ese caso usó la tarjeta de crédito, le pidió prestado a alguien para cubrir el faltante en sus arcas, y seguramente irá para pagar deuda ese eventual aumento, ¿no?
Pero olvidate, deuda que están, es el préstamo que sacaste de otro préstamo para pagar el préstamo, es una bicicleta financiera que nunca podés salir del endeudamiento porque ni siquiera puede garantizar el plato de comida. Entonces no, pues son todos vagos, son todos ñoquis. A ver, un compañero de la 591 tiene 3 laburos para garantizarle el pan todos los días a sus hijos. O sea, no es solo de la administración pública, tiene 2 más afuera. Digo, los trabajadores de la economía formal y de esta provincia, los de la administración pública, están en situaciones sociales muy complejas, hasta muchos, y es un dato de la realidad. Si pidiéramos el registro de quienes tienen tarjetas sociales en la provincia, seguramente muchos de esos deben ser trabajadores estatales de la administración pública, porque no llegan a fin de mes y tienen que ir sí o sí a desarrollo social para que le den una mano con un bolsón de mercadería, con una tarjeta social para poder comprar leche para sus hijos. A ese nivel hemos llegado, y hoy me está sorprendiendo porque el nivel de acatamiento va en progreso, la gente está viendo que el sindicato en serio va a pelear y se está adhiriendo masivamente al paro. Y destacar que hoy solamente está parando la administración pública y esta lucha especialmente la administración pública, así que esperemos que de las 3 tengamos una mejor oferta. De no ser así, vamos a ratificar la medida de fuerza y vamos a ver qué hacemos la semana que viene. Pero ATE no va a ser escribano de la pobreza de ningún gobierno y mucho menos con los sectores que menos tienen. Además, digo, en este panorama de especulación electoral que vos planteabas, flaco favor le están haciendo al que tienen que empujar más, ¿no? Que es Massa, que de alguna manera está tratando de ser lo más generoso posible con el mayor universo de trabajadores / electores que hay en el país. Sin embargo, el gobierno provincial acá como mucho no está haciendo para impulsar a su propio candidato, ¿no? Sí, y te sumo una barra. La barra de que está todo bien con Massa, compartimos en el Facebook su publicidad, pero en los pasillos de la Casa de Gobierno esas medidas dicen que perjudican a las provincias porque se coparticipa el IVA y el impuesto a la ganancia. O sea, ¿cómo es? Vamos, aplaudimos, pero en realidad no tenemos una compensación, teníamos guita ahorrada, ahora no la tenemos, y lo que están perjudicando es a los que menos tienen. Entonces lo que hay que hacer es tener una discusión fiscal en algún punto de justicia social o de distribución equitativa, con coparticipaciones en serio, pero también hace 8 años que están. ¿Qué hicieron para tener sustentabilidad en los recursos? Hay que discutirlo eso también. Ahora, si no tienen plata, que lo muestren. Pero ¿cómo me explicás vos que cerraste todas las sectoriales por encima de la central y a los que menos tienen no le queda plata? ¿Dónde está el discurso de estamos con los más vulnerables, los más pobres, los que menos tienen? Es todo hipocresía. Venimos charlando en los últimos días, ¿no? Respecto de la delicada situación que atraviesa el trabajador asalariado, que es algo que seguramente cuando vos empezaste en el sindicalismo, las luchas eran otras, ¿no? Por ampliación de derechos y no por aferrarse a lo que se supone ya era, digamos, ya estaba obtenido y ya era indiscutible, como es inicialmente un salario acorde a la canasta básica, ¿no? ¿Cómo se ha corrido el eje, no? Sí, las relaciones laborales se han cambiado, hemos avanzado mucho en materia de derechos laborales, en licencia, en derechos, en obligaciones también, pero la discusión salarial, digo, no podemos sacar a Santa Cruz de la discusión macro de la Argentina, pero lo que digo es cómo vas compensando vos la devaluación, la inflación, con una política de ingresos progresiva que lleva a los sectores más vulnerables o los sectores asalariados. Tampoco nos aferremos a esa pedagogía de la pobreza, digo, a los sectores asalariados a que sigan consumiendo para que el circuito de la economía siga desarrollándose y no caiga el empleo, no caigan un montón de cosas. Hoy la crisis que tenemos es de ingresos. Hay muchos trabajadores y los ingresos son pocos, pero hay ganancias, hay superávit. Lo que hay que discutir no es si nos sobran laburantes, lo que hay que discutir es esa ganancia, ese superávit que se rasga la vestidura diciendo que tienen, ¿a dónde está yendo? Porque a la gente, porque al laburante de a pie, porque el que tiene que ir al supermercado todos los días, lo matan con los precios y no puede compensar. El que compraba 3 leches, ahora compra una porque no le alcanza, y el que compraba una buena marca, ahora compra una tercera o cuarta marca. Sí. Y esas cosas se ven en lo cotidiano, en la educación de nuestros pibes, en el crecimiento de nuestros hijos, de nuestras hijas, en la calidad de la ropa, en la calidad de la comida, en la calidad del acceso a tener igualdad de condiciones para ir a la escuela, en el acceso a ver en qué te vas, en los transportes, en la calidad de vivienda que vos puedas adquirir o no, porque no tenés vivienda propia. Está trayendo esta falta de política de ingreso a los sectores asalariados, está trayendo una crisis social
bastante compleja que van a tener que resolver y que el panorama no se avisora mucho mejor. La respuesta nuestra, siendo sindicato, es la lucha y decir hay que tocar intereses para los que menos tienen. Después la decisión política la tiene el gobierno, ese es nuestro límite. ¿Cómo ha sido el acatamiento, teniendo en cuenta que también Caja de Previsión, municipios también, o comisiones de fomento, están, donde está nucleado Senate, ¿no? Están de paro en la jornada de hoy? El paro me está sorprendiendo, especialmente en Río Gallegos. Hay mucho acatamiento en los ministerios, que es la administración pública. Sí. Está habiendo mucho acatamiento. Y después tenemos un tema en educación que claramente, como tercerizaron a todos los trabajadores y hay muchas cooperativas y empresas de servicio, están garantizando el normal funcionamiento, o más o menos, con algunos turnos que tienen complicaciones, pero un dato es que hoy hemos tenido asamblea con varios compañeros y compañeras de cooperativas que se le termina el contrato el 31 de diciembre. Ajá. Y están pensando en organizarse en la CTA y también salir a pelear por la estabilidad laboral. O sea, están sucediendo mucha solidaridad de clase, está sucediendo mucho volver a encontrarnos entre compañeras y compañeros de la clase trabajadora para salir a pelear. Eso está despertando el gobierno, no dando respuesta, y obviamente nos damos cuenta del daño que le hizo la anterior dirigencia del movimiento sindical, poniendo a ATE subordinado al gobierno. Digo, cuando ATE sale a pelear y cuando ven los compañeros dirigentes dispuestos a pelear, se suman, se movilizan y van día a día garantizando que cada vez seamos más los que estemos reclamando. Aprovecho el contacto contigo para consultarte en qué está la situación de los trabajadores de Puerto Santa Cruz que piden al municipio que se reconozca a ATE como entidad sindical y poder nuclearse en dicho gremio, teniendo en cuenta que no se sienten representados por el SOEM de allí. El lunes el intendente recibió un cachetazo por parte de la autoridad laboral, donde le preguntó al Ministerio de Trabajo si tenía ATE ámbito de representación, y obviamente el Ministerio le contestó que sí, que existe, que ATE tiene ámbito de representación, que es solo su decisión si reconoce o no reconoce a ATE. Y desde el lunes no se lo ve por el pueblo, así que no sabemos si está reflexionando, si está por tomar una decisión, etcétera, pero no aparece. Nosotros seguimos con la permanencia, vamos 8 días de permanencia pacífica en la municipalidad, y le hemos dicho con toda claridad, si nos tenemos que quedar hasta el 10 de diciembre, que vos te vayas, nos vamos a quedar, de eso no tenga duda. Ahora, con ATE, en esta situación de representación, no vas a joder, porque vos podés estar de acuerdo con 2 puntos más, 2 puntos menos de paritarias, ponele. Ahora, no aceptar que la gente tiene derecho a afiliarse y organizarse de la manera que quiera y a la organización que quiera, eso va por otro carril que tiene que te tilda de antidemocrático. Por un lado se van a decir no, las proscripciones, la democracia, y por otro lado no dejamos ni siquiera a los municipales que se afilien al sindicato que quieren. Son las contradicciones que tienen estos que gobiernan y que le va a ir muy mal, porque la gente está decidida y está decidida a quedarse allí hasta el último de los días. Esperemos que reflexione, esperemos que atiendan los teléfonos. Yo estoy constantemente tratando de generar canales de diálogo, pero bueno, está cerrado. Así que los caprichos del intendente lo van a llevar a irse por la ventana el 10 de diciembre. Carlos Garzón está del otro lado de la línea telefónica. Te agradecemos como siempre la predisposición. Estás en Gallegos, así que no dentro de mucho tenés que visitarnos por aquí por la radio. En cualquier momento. Yo ya vivo acá, tengo domicilio acá, así que estamos a disposición. Perfecto. El secretario general electo de ATE dialogaba con nosotros. Un abrazo grande, Carlos Garzón. Y aprovechamos justamente esta comunicación, este pie, para citar a Karina Taverne. Desde el móvil de Nuevo Día, hace un ratito nada más, estuvo charlando con los trabajadores de ATE que justamente se manifestaron aquí, en pleno centro de nuestra querida Río Gallegos, en este caso auxiliares de la educación, a las puertas del Consejo Provincial de Educación. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Con 2 auxiliares de la educación, con Sara y con Gabriel. Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, están manifestando aquí a la puerta del Consejo Provincial de Educación
ustedes son trabajadores que prestan funciones en establecimientos para el Consejo Provincial de Educación. ¿Y cuál es la situación? Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Javier, soy compañero auxiliar de la educación. El tema es bueno, es lo que ofrecieron en la paritaria, que es una vergüenza, es vergonzoso realmente. El tema también de los sectores, muchos de los sectores están en malas condiciones. No sé, tenemos reclamos de los compañeros que están en planta permanente que todavía no le ha llegado a la planta, recategorizaciones. Además de eso, saber de que la E591 es una de las que menos cobra y estamos mucho por debajo de la línea de pobreza. Nosotros esta vez estamos peleando por... Muchos años antes peleábamos por pasar la línea de la pobreza, esta vez estamos peleando por mantener una línea de pobreza porque no llegamos ni a la mitad de los 33 puntos de inflación que se dio este año. Claro. Como para contarle a la gente que tenga un cuadro de situación, un auxiliar de educación que recién ingresa, categoría 10, sin cargas familiares, por ejemplo, ¿cuál es el sueldo que cobra en mano? 140 cuando los alquileres hoy están en 90.000 pesos, la canasta básica está entre 320 y nosotros con 140.000 pesos nos tenemos que arreglar para todo el mes y saber que un alquiler no baja de los 90.000 pesos. Para ingresar a un alquiler tenés que ingresar con 200.000 pesos. Saber que un kilo de carne está más de 3.000 pesos. Comprar un kilo de azúcar, 1.000 pesos en el supermercado. Es vergonzoso realmente de que las paritarias ya se ofrecieron un 30% cuando sabemos de que con ese 30% no se llega a los 15% del IPE de inflación, o sea que no llegamos ni a la línea de la pobreza. Estamos peleando hoy en día por mantenerlo en la línea de la pobreza. Es así. Sara, en el caso que nos contaba también Gabriel, en la situación que ustedes están viviendo, con estos porcentajes que ha ofrecido el gobierno en la paritaria, ¿les significa un poco más, tal vez un poco menos, pero alrededor de 30.000 pesos? Y no, me parece que es un poquito menos. Depende del sueldo de cada agente, ¿no? De cada agente de educación. Nada, estamos bajo. Es una vergüenza. Yo, la verdad, estoy indignada. Mis compañeros de educación no están todos acá porque la verdad que hay miedo, hay presión, hay un montón de cosas, desinformación. Existe porque hay persecución todavía laboral en algunos sectores de algunas escuelas, todavía hay falencias. O sea, tenemos escuelas rotas donde no solamente es el paro del docente, porque siempre nos tildan de que el paro del docente, el paro de ATE, o sea, son sus excusas como para no hablar del tema, porque las escuelas se están cayendo a pedazos. Y yo trabajé, no en una, en varias escuelas, y la verdad es una vergüenza que estemos trabajando sin insumos. Por ejemplo, los de mantenimiento no tienen el uniforme que corresponde para trabajar, no tienen insumos tampoco para arreglar las escuelas, y siempre es volcado a ellos, ¿no? Ese tema de que, no arreglan las escuelas, le echamos la culpa a mantenimiento. En realidad, esto sale desde acá arriba, lo sabemos, ¿no? Y bueno, nada, es vergonzoso, vergonzoso. ¿Cuáles son las tareas que hacen los auxiliares de educación? Y son distintas porque tenemos emisiones, son varias emisiones y funciones. Tenemos porteros, gente de maestranza, tareas generales que también se ocupa de arreglar el establecimiento. Y nada, después están las chicas de la copa de leche. Ese sería... Después tenemos mayordomo, que también, bueno, eso es por elección en cada colegio, no todos los colegios tienen mayordomo, ni tampoco delegado, que eso estaría bueno que también se implemente en cada colegio para que los sectores estemos acompañándonos, porque la verdad que acá tenemos que estar todos los de educación, y bueno, somos poquitos, pero somos los que estamos, y vamos a reclamar igual, porque la verdad, el sueldo es indignante. A mí no me alcanza, yo tengo 3 trabajos, y tengo un hijo de 6, que la verdad... El alquiler se fue por las nubes. ¿Alquilás? Sí, alquilo. No tengo casa propia, así que bueno, alquilo. Y nada, no sé qué decirte porque la verdad que ni siquiera llegamos al sueldo de hambre. O sea, no somos pobres, ya somos indigentes. Estamos peleando por mantenerla en la línea de la pobreza. Claro, estamos manteniendo para seguir siendo pobres. Y teniendo un trabajo formal. Formal, claro. Así que bueno, nada, yo me uní a esta lucha por mis compañeros de educación y nada, le quiero decir a todos los de educación que por favor se acerquen, esta movida va a seguir, claro, tienen que participar tanto en las asambleas como también en... La paritaria a las 15. También, sí. Esta tarde los invitamos a los compañeros que está la paritaria a las 15, mañana tenemos otra salida a la marcha que se va a dar en la página oficial de ATE, se va a dar el horario de la hora que nos vamos a juntar para salir a marchar, porque la verdad que es así, es como lo contaba la compañera, como lo estábamos contando, la mayoría de los compañeros están pasando
momentos yo sé que la Argentina está pasando un momento feo, porque es así, pero la culpa no es de los trabajadores, ya es totalmente vergonzoso que jueguen con el bolsillo de los trabajadores, y que si uno sale a marchar tenga la represalia de saber de que lo van a hacer una persecución laboral o cualquier cosa. Es así, estamos cansados de eso y es la lucha que tenemos, de reclamar el día de que la recategorización de los compañeros, la estabilidad económica, porque es algo necesario, es una base, o sea, es algo básico, son los derechos básicos que tenemos, o sea, y no por eso nos pueden cerrar las puertas en todos lados, decirnos no, hoy vinimos acá. El de Agencia 32, dale de baja. Sí. Trabajadores, 2 testimonios y una misma realidad. El sueldo no alcanza, están en paritaria, la paritaria de la Administración Central, y hoy vuelve a reunirse esa mesa de negociación colectiva a las 15 horas. En Avenida Kirchner al 1000, donde funciona el área de contaduría del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Cruz. Esas oficinas son escenario del encuentro de la paritaria central. Recordamos que ATE lleva adelante una medida de fuerza. Este es el primer día, ha establecido paro por 72 horas para hoy miércoles, mañana jueves y el día viernes. En tanto, se lleva adelante, como les decíamos, la paritaria de la Administración Central. Trabajadores en blanco, trabajadores en relación de dependencia que no alcanzan a cubrir una canasta básica. Allí pasaba Karina Taverne con un excelente trabajo desde la calle, charlando con 2 ejemplos fieles de esto que hablábamos hace un ratito nada más con Carlos Garzón, secretario adjunto y secretario general electo de ATE Santa Cruz. Lo decía, esta mujer trabajadora tiene 3 trabajos para no dejar de ser pobre, ni siquiera para aspirar a ser clase media, irse de vacaciones a Florianópolis. No va por ahí la situación, sino que la intención es poder llegar a fin de mes, poder, en el caso de que tengas un pibe, una piba, comprar unas zapatillas y que no tengas que financiar a 3 a 6 pagos algo tan sencillo como eso, como la compra del supermercado. Así que es compleja la situación, la inflación no cesa en este sentido, no da tregua, y al menos la solución momentánea que existe y que vemos es poner plata en el bolsillo del trabajador, hasta que esa dinámica alocada no se frene, no se sosegue, deberá ser ese el camino. Algunos otros hablan de cambiar los pesos por dólares, etcétera. Vaya a saber qué pretenden, ¿no? Pero en el aquí, en el ahora, hay muchos trabajadores en blanco, asalariados, registrados con sus aportes. No estoy hablando de economía informal. Estoy hablando de gente en blanco que no le alcanza para vivir y que tiene que recurrir a otro o a otros trabajos para poder hacer un extra. Una real tristeza que duele en toda la Argentina, no solo en esta Santa Cruz profunda. De esta manera vamos poniendo un punto final. En un rato vendrán Beto y Claudia con Fuera de Contexto. Hoy no estarán por streaming porque yo me tengo que ir en un ratito. Recogeremos el testimonio de Natalia Quiroga, la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, con quien habló hace un ratito nada más. Y testimonio de familiares y amigos de este enfermero detenido, procesado por abuso sexual dentro del centro de salud mental. Por quien dicen justamente sus compañeros y allegados que es inocente, pero bueno, nosotros hablamos con el doctor Arel ayer y
este nos señalaba que las pruebas eran contundentes, así que habrá que dilucidar, esperar a ver qué establece la justicia en este sentido. Todo esto y mucho más lo puedes leer en el diarionuevodía.com.ar también. Y obviamente las novedades de la paritaria, que después de las 13 horas, de las 15 horas, perdón, se reanudará y veremos si en definitiva el gobierno de Santa Cruz lleva una oferta que conforme a los 3 gremios que componen la administración pública central del Estado provincial, o si la medida de fuerza se sostendrá. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Vicky, ¿querés decir algo? Vicky está acá con nosotros también. Fernando Tornú, Héctor Mancilla, quien te habla, Julián Quirós, junto a Karina Taverne desde la calle hacemos este envío diario que se llama Arriba el Día. Quédate, que en un rato vienen nuestros compañeros de la tarde con toda su buena onda, toda su frescura y su carisma, y su impuntualidad, también lo voy a decir, para acompañarte de 2 a 4 en Fuera de Contexto. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 y algo con este espacio en el 100.9. Quédate escuchando buena música. Hasta mañana. Tengo tanto amor que nunca me muero. Y lo bandolero y no le tengo miedo. Tengo tanto amor que nunca me muero. Mi centro rapanquero está blindado, perro. Soldados sin disparar que es el corazón. La sangre